Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del ciclo de la Capitalidad Cultural Europea de Granada 2021. Y bueno, pues haciendo un poquito un recordatorio sobre los pasos que hemos ido dando en el Ateneo, la implicación que el Ateneo está teniendo con esta candidatura, que de alguna manera, bueno, pues nos dejamos en el empeño de seguir adelante, pensando que, bueno, lo que podamos aportar desde el Ateneo de Granada lo vamos a seguir haciendo hasta que, bueno, ya definitivamente la candidatura de Granada sea una realidad, porque eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Bien, bueno, nosotros iniciamos, el Ateneo digo, iniciamos una primera sesión donde nos situábamos un poco en el lugar a ver donde nos encontramos, donde se situaba el tema de esta candidatura. Esa fue la primera actividad que celebramos y después hicimos otra relacionada con el tema de las infraestructuras culturales, ¿no? Porque, bueno, pues pensábamos que también había que ver un poco, hacer un análisis de la realidad de la que partíamos y luego ir viendo qué siguientes pasos íbamos a dar. Una vez que nos vimos como digo, esta toma de contacto y este análisis de la realidad con la que íbamos a trabajar, pues pensamos que había que abrirse a la sociedad civil, que fue la siguiente actividad que celebramos en el Salón de la ONCE, y bueno, pues allí donde se le dio participación fundamentalmente, pues bueno, pues a entes culturales de la propia ciudad, a otras instituciones, a otros organismos, en fin. Fue una actividad, yo creo que fue el punto de arranque previo, habíamos hecho el análisis, a dar la participación a la sociedad granadina, que esa es uno de los objetivos fundamentales de esta candidatura. En todo momento hemos estado muy conectados con el Ayuntamiento de Granada, que nos ha permitido que, bueno, pues colaborar en más de una ocasión, estar con nosotros. Siempre le ha parecido bien las iniciativas que hemos ido tomando en cada una de las actividades y, bueno, pues eso de alguna manera pues nos parece que es un aval y un apoyo bastante interesante al Ateneo de Granada y al ciclo que estamos llevando a cabo. Hubo otra mesa redonda porque el tema de las infraestructuras culturales de la ciudad de Granada, pues lo estuvimos analizando en otra siguiente mesa redonda, una vez que retomamos el nuevo curso académico. Y en esa, bueno, pues también vinieron algunos gestores no menciono nombres porque si no tendría que estar aquí un rato mencionando nombres de las personas que han ido pasando, pero algunos gestores que estuvieron aquí estuvieron dando su impresión al respecto de esta temática, ¿no? Bien, la siguiente actividad que la hicimos relativamente hace un par de meses fue en la que invitamos a los medios de comunicación. Pensamos que los medios de comunicación es un elemento fundamental en todo lo que sería este proyecto. ¿Por qué? Porque son el altavoz, son los que de alguna manera proyectan todas las noticias, todo lo que hay alrededor de la capitalidad y por tanto pensamos, bueno, pues fue una mesa redonda también muy interesante. Y hoy, bueno, pues nos encontramos con que vamos a celebrar ya la sexta mesa redonda, en la cual pues tenemos una serie de invitados e invitadas y con motivo de que se cumple el 75 aniversario de la Declaración de Schuman, que es un poco el arranque de lo que sería la Unión Europea, pensábamos que era interesante también que viéramos qué puede representar o qué puede aportar la candidatura de Granada a Europa. De una manera así un poco global, diciendo como algo extenso, pero al mismo tiempo pensando qué es lo que Granada tiene como parte de su acervo cultural y que de alguna manera pues, es algo que puede proyectar hacia Europa. En el momento presente, lógicamente, es un momento bastante complicado. Creo que todos somos conscientes de la situación en la que se encuentra la Unión Europea, todas
las fortalezas que puede seguir teniendo, pero todas las debilidades que le están viniendo y están haciendo que la Unión Europea, pues bueno, en el espectro geopolítico mundial, bueno, pues esté teniendo algunas dificultades también para mostrar cierto potencial con arreglo pues, a todos los problemas que ya estamos conociendo que existen. Bien, y en esta mesa, bueno, pues ya tenéis aquí personas sobradamente conocidas, pero que yo me voy a tomar la libertad de decir algo muy poquito de ellas y simplemente por mencionar que son personas públicas que se conocen, que se conocen en la ciudad de Granada y un poquito más allá de la ciudad de Granada, hasta donde llegue la geografía que queramos pensar. Y empiezo por el extremo de la mesa, Eduardo Peralta, que bueno, que ya sabéis que durante muchísimos años ha sido el director de Ideal, lo que representa como medio y lo que representa como punto de referencia en muchas ocasiones para muchas de las noticias y lo que es el periodismo en la ciudad de Granada. Él, al mismo tiempo, ahora ejerce como director del área de cultura de Ideal. Y bueno, pues después de su jubilación es un retiro bastante bonito, ¿verdad? Porque aproximarse a la cultura es algo bonito siempre. Sin duda, sin duda. Yo creo que soy un apasionado de la cultura y yo creo que disfruto con la cultura y es algo que engrandece. Por lo cual, mantener ese vínculo, ese cordón umbilical con el periódico, todo eso, me divierto muchísimo. Y soy absolutamente, parece un poco pedante o petulante decirlo, pero me siento feliz. La cultura siempre es muy agradecida, suele ser muy agradecida, no quiere decir que siempre lo sea, ¿no? Aquí hay personas que han estado en el ámbito, son miembros del Ateneo que han estado ejerciendo como gestores culturales y bueno, es más gratificante que ser gestores de obras públicas, por ejemplo, porque si no salen las cosas bien, pues ya tenemos un problema, porque ya la gente o alcalde de un ayuntamiento, los vecinos te están pidiendo continuamente que muchísimas cosas, ¿no? Y que no pasa. Bueno, siguiendo en el orden que veníamos hacia mí, pues Pilar Aranda, que bueno, pues, ¿qué os voy a decir? La primera rectora de la Universidad de Granada y todo lo demás, eso es un valor fundamental. Ella actualmente ejerce como rectora, pero que todavía hay que... Ejercer de rectora, ¿no? Bueno, de profesora. No, iba a decir que es profesora actualmente, en el ejercicio profesional. Pero hay gente que cuando habla de Pilar Aranda me dice, hoy me han dicho algo, bueno, y aquí está la persona que me lo ha dicho y dice, no, yo sí, siempre pienso en la rectora, es decir, que te vas a quedar con eso durante muchísimo tiempo. Y eso está bien, porque la labor que ha llevado a cabo ha sido una labor bastante importante para la Universidad de Granada en cuanto a la proyección, la consolidación, la organización, la apuesta, haciendo una universidad más moderna, que ahí está, ¿no? En el ámbito internacional, bueno, esa proyección que ha tenido durante tu tiempo de estancia como rectora de la Universidad de Granada, ahí está. Entonces, bueno, para que la gente se acuerde de ti y diga, la rectora Pilar Aranda, bueno, eso está muy bien. Está bien, bueno, ya no sé qué, ya es un recuerdo grato. Seguidamente, Magdalena Trillo, Marta Trillo para los amigos, y Marta Trillo pues ha sido directora de Granada Hoy durante muchos años, de eso estamos hablando, que a ver cuándo fue la última vez en la que tuvimos contacto, porque hemos tenido contacto en algunos momentos a lo largo del tiempo en que ella ejerció como tal, en un periódico que también ha tenido, que tiene una consolidación, que está en Granada, que tiene un reconocimiento y que, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero ella al mismo tiempo, bueno, no ya al mismo tiempo, ahora ya es profesora de comunicación de la Universidad de Granada, lo que quiere decir que, bueno, ha cambiado un poquito el chip y el papel y está a gusto, ¿verdad? Sí, al final estoy trabajando en lo mismo, pero desde otro lado, ¿no? Pero al final sí, sigo colaborando también con los medios, entonces, exactamente. Una cosa de lo que decía Eduardo, ¿no? Del cordón umbilical de no romperlo, ¿no? Para seguir un poco. Claro, los medios, quienes os habéis dedicado a los medios de comunicación y los que a lo mejor alguna vez cogemos y escribimos un artículo y encontramos a los medios de comunicación, estamos opinando, pero que vosotros que habéis vivido eso intensamente y lo veis.
Claro, y eso hace que bueno, que no se pierda nunca, no se pueda... Cuando eres periodista, ¿verdad, Eduardo? No dejas de ser periodista. Totalmente. Estés donde estés. Yo cuando voy a los sitios, periodista allí, Y pero lo de pero ser bueno, periodista al final es tu esencia, ¿no? Está muy bien. Y luego ya, más próximo a mí, pues está Francisco Cuesta, Paco para los amigos, Paco Cuesta para los amigos, que bueno, que ya tengo yo que mirar aquí a ver, porque tiene un cargazo. Bueno, aparte de ser profesor de Derecho Internacional, ¿no? de la Universidad de Granada, que bueno, es un departamento bastante próximo al tema de las relaciones internacionales y todo lo demás. Está ahí junto con lo que es de historia contemporánea también hay una parte relacionada con el tema de las relaciones internacionales. Es coordinador del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo en Granada, lo cual quiere decir que, bueno, que tiene un conocimiento y un saber en torno a ese consejo, a ese consejo andaluz, que puede ser, en su caso puede ser nacional o puede ser internacional. Me has dicho internacional también al mismo tiempo, que entronca y que, digamos, se mueve en torno al movimiento europeo, es decir, a lo que representa, a lo que puede representar Europa, a lo que ha representado históricamente y a lo que puede seguir representando. Y volvemos a decir lo mismo, vuelvo a decir lo mismo, en un momento tan sumamente delicado que todos ya, como digo, tenemos información a través de los medios y de las noticias que nos van llegando al respecto. Bien, pues esta es la mesa que se compone esta tarde y yo me he permitido preparar un breve guión para que no nos perdamos, pero no quiere decir que tengamos que seguirlo. No vamos a ser disciplinados, no, simplemente vamos a dejar que discurra el debate. Y en el primer punto que me gustaría que nos detuviéramos es en pensar un poquito en la Europa de ahora, la que nos ha tocado a nosotros vivir, porque es verdad que tener el recorrido de la Unión Europea, la Unión Europea, a lo largo de todo este tiempo, los 75 años de la Declaración de Schuman, que es un poco el arranque de todo esto, hemos visto que ha tenido distintas alternativas, ha ido pasando de momentos que ha tenido una mayor presencia en el mundo fundamentalmente, y luego la cohesión interna que también ha tenido, que eso es muy importante. Es decir, la Unión Europea, la cohesión interna es fundamental como proyecto común, independientemente de esa doble perspectiva que parece que ha existido, ¿no? de quienes pensaban más en un ámbito mucho más federal, más federalizado de Europa, y los que al final triunfaron en cierta manera con que se mantuviera la soberanía nacional un poco ahí todavía y se respetara, ¿no? Esa es una de las debilidades bajo mi punto de vista, pero bueno, ahora ya si queréis comentar algo, porque este va a ser el primer punto donde nos vamos a detener un poquillo, es que comentemos, y luego la situación actual. Pero nosotros no vamos a hacer un recorrido histórico, sino que nos vamos a situar en este momento, vamos a aterrizar un poquito, porque ahora, perdón, evidentemente la Unión Europea está en una situación bastante delicada por los enemigos que tiene externos y los enemigos que tiene internos, que quizás esos sean los más peligrosos. Entonces yo simplemente os diría qué podríamos decir respecto a Europa en el momento presente sobre la situación actual de Europa. Podemos empezar por donde queráis. Yo ahora ya... estamos por aquí, que... Empezamos por Paco, que parece que... Empezamos por el que se estrena hoy. Bueno, como estaba diciendo Antonio, gracias Antonio, Ana, y al Ateneo por haberme invitado y compartir la mesa con tan ilustres personas. Yo no soy periodista, como otros que lo tengo aquí, aunque hice mi pinito en el diario Jaén cuando estudié bachillerato en mi pueblo, con lo cual ya tengo algo, mi hermano es periodista, con lo cual tengo algo de periodista también en la sangre. No soy artista, a diferencia de algunos de los que hay por aquí, con lo cual yo estoy aquí como europeísta, para situar el debate, ¿no? Bueno, europeísta, pero también formo parte de la sociedad civil granadina, ¿no? En distintos aspectos en los que colaboro y participo, ¿no?
desde asociaciones de vecinos hasta Fray Leopoldo, ¿no? O sea, más grande ahí no se puede hacer. Por culpa de... En fin, no quiero señalar a nadie. Bien, el movimiento europeo, como estaba diciendo, porque estamos hablando de valores, ¿no? La Europa de hoy es fruto de aquellos padres y madres, que siempre se olvidan, las madres de Europa, ¿no? Hace poco estuve en la presentación de un libro de una compañera publicado por la editorial de la Universidad de Granada, 12 mujeres europeas, casi un recorrido. En fin, desde una perspectiva se puede criticar a algunos de los personajes que he elegido, pero hablaba también de aquellas mujeres que han formado parte de la construcción de Europa, ¿no? En la raíz de la construcción de Europa está el movimiento europeo, del que yo formo parte. Esos son los que estuvieron en la base de la declaración Robert-Schuman, de la que ahora se celebra el 75 aniversario, en ese Congreso de La Haya, donde se juntaron estas dos visiones de Europa, la de más Europa, que son los llamados federalistas, o supranacionalistas, o también desde el punto de vista teórico se llaman los neofuncionalistas, ¿no? Que los que eran partidarios de la creación de Europa de golpe. Es el discurso de Robert-Schuman, dice Europa no sea, ese era el discurso luego ya matizado, ¿no? En primer lugar, lo que querían los movimientos federalistas era establecer los Estados Unidos de Europa. Es decir, en los años 40, tras la Segunda Guerra Mundial, ya se quería crear una asociación donde participara, un congreso donde participaran los distintos parlamentos europeos, representantes de los parlamentos europeos, y adoptar una especie de constitución de los Estados Unidos de Europa. Pues fracasó. Ahí sale Robert-Schuman, que era funcionalista más que federalista, es decir, hacer y hablar de la construcción de Europa, que es el modelo que se ha seguido poco a poco. Como se decía Robert-Schuman, Europa no se hará de golpe, sino paso a paso, poco a poco, a través de realizaciones concretas. Esto conllevará que los Estados, vamos a empezar por lo que desune Europa tras la Segunda Guerra Mundial, que era la explotación del carbón y del acero necesario para la construcción del armamento y por tanto el rearme alemán, y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar por eso, una solidaridad común en materia del carbón y del acero, y poco a poco se irá desbordando y se hará necesario ceder más competencias, ¿no? Y así estamos hasta el momento de hoy, que seguimos siendo una organización internacional, no somos un Estado federal, seguimos siendo una organización internacional, donde los Estados han cedido soberanía, no toda, todavía forman parte de la soberanía importantes núcleos de competencia, por ejemplo, tanto que se habla del ejército, ¿no? La cuestión de la defensa, que sigue siendo una competencia todavía estatal, ¿no? Y gran parte de la política exterior, es decir, el hecho de que Europa tenga una voz en el mundo única, se habla de mantener una posición común de Europa ante los problemas del mundo, y la posición común que se demuestra es la desunión entre los Estados europeos a la hora de defender, porque en el fondo lo que defiende cada Estado son los intereses nacionales, no se defiende ese interés común de Europa. Bueno, pues ahora estamos viendo las consecuencias de esa falta de esa defensa o de esa política exterior y de seguridad común europea. En el fondo de todo estaban los valores de Europa. Y los valores de Europa, sobre los que se sustenta este modelo de integración europea, que son los que se deben de integrar dentro de la candidatura, es la de ser un Estado de derecho, un Estado democrático de derecho, respeto de los derechos humanos, una democracia multipartidista. Aparte, esos son los valores comunes a todos los Estados miembros, ¿no? Ese es el catálogo mínimo, el catálogo que se está perdiendo, tanto dentro como fuera, porque dentro de los valores que defiende la Unión Europea hacia el exterior, esa política exterior que estaba comentando, está proteger la multilateralidad, es decir, los acuerdos multilaterales, el derecho internacional, los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y ahí se está viendo el fracaso. ¿Dónde está la posición de la Unión Europea en la defensa de la paz cuando nos encontramos siendo más contundentes, sí, con Ucrania, pero menos contundente con Israel, que es bastante timorata? Solamente ahora se está planteando la activación de suspender el acuerdo de asociación que tiene la Unión Europea con Israel.
que es por violar un artículo de ese acuerdo, que es una afectación del sistema democrático o de una violación grave de los derechos humanos. ¿No? Vamos a activarlo ya, no vamos a entrar a debatir si se activa o no se activa este mecanismo. Europa es el momento de Europa, o habla ahora con voz, o estamos destinados al ostracismo, es decir, a no pintar nada, sobre todo tal como se está presentando en la realidad internacional. El mundo está cambiando. Tenemos que cambiar el chip de que este modelo de las Naciones Unidas, que se creó en 1945, es el idóneo para el mundo actual. Claro, nos planteamos un problema. ¿Podemos modificar el sistema internacional? Para modificar el sistema internacional, en el fondo, para modificar las Naciones Unidas, es necesario contar con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, donde está, entre ellos, China, está Rusia, está Estados Unidos, indirectamente apoyando a Israel. Con lo cual, cambiar el modelo necesita que esos 5 miembros permanentes se pongan de acuerdo. Digo, el modelo de fondo. Y evidentemente ellos no quieren ni perder el derecho de asiento permanente ni el derecho de veto que tienen en el Consejo de Seguridad. Incluso desde la perspectiva norteamericana, los llamados neoconservadores, hablaban de prescindir de las Naciones Unidas, del derecho internacional, y abogaban por una especie de, bueno, se hablaba en un derecho romano como la Pax Romana, o el derecho internacional hegemónico. Es decir, sustituir el derecho internacional público por el derecho mío, de la hiperpotencia que es los Estados Unidos. Entonces, por ahí es por donde van los tiros dentro de la teoría de las relaciones internacionales que hablaba, y ese es el paradigma que se está planteando. Frente a ese modelo unilateralista que se está dando ahora mismo por parte de China, es decir, China tiene mucho que hablar, primera potencia que ha estado durante 3.000 años como potencia y que poco a poco, en ese modelo particular que tiene, es la primera potencia. Rusia, con esa aspiración imperialista. El Estados Unidos actual, vamos a ver lo mismo. Es decir, ¿y Europa qué pinta? Mira, si te parece, Paco, Sí. ¿no? Por ir completando un poco Sí, sí. las intervenciones, Sí. de lo que estás hablando es de una construcción de una Unión Europea que nunca ha sido unión de verdad. Ese apunte que ha hecho respecto al fracaso de esa construcción paso a paso que no ha llegado, porque ni ha sido desde el punto de vista político un poco, pero desde el punto de vista económico sigue costando, se consiguió el euro, pero fijaros ahora también con el tema del Reino Unido también saliéndose, tenemos el problema del desafío fiscal, y yo creo que uno de los elementos más desafiantes de la Europa actual es que se está desdibujando respecto a la nueva configuración del entorno geopolítico que tú has dibujado. ¿Qué ocurre? Que si lo que tenemos es un contexto en el que Estados Unidos y China están disputándose el poder económico mundial y Rusia con su ansia hegemónica y su ansia imperialista, que es otra cuestión que tiene su propio recorrido, desde el punto de vista geopolítico, ¿qué pinta Europa? Quiero decir, la pregunta realmente de fondo es que no ha habido realmente una Unión Europea sólida, más allá de teoría, de movimiento, con todo el respeto a ese movimiento de base social ciudadano europeísta que tú aquí representas y que creo que es importante, pero realmente lo que tenemos es un elemento de una Europa que siempre ha estado en crisis. Desde la Segunda Guerra Mundial, si nosotros hacemos un análisis sobre lo que ha sido el papel de diferentes países, es una región siempre en crisis. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que Europa a nivel internacional no pinta nada, o pinta muy poco. Ahora estamos viendo cómo, con movimientos concretos, Macron se está intentando resituar, el caso de Giorgia Meloni, en el caso de Estados Unidos, porque le gusta al señor Donald Trump, entonces la sienta y le permite que haya una interlocución, con cuestiones que además están rompiendo por completo lo que han sido las relaciones diplomáticas más tradicionales desde el punto de vista de esa fortaleza. Estamos en un momento en el que ese entorno global, hay un término que a mí me gusta utilizar mucho, lo que se designó inicialmente en el ejército estadounidense, luego se ha aplicado al ámbito de la empresa. Yo creo que lo podemos aplicar también a lo que es Europa y a lo que es el propio concepto de la cultura, que es el concepto de VUCA, con V, no sé si lo conocéis, un concepto que habla de lo volátil, lo incierto, lo cambiante y lo ambiguo, lo complejo del mundo en el que estamos, con esa doble dimensión que hablábamos de lo global y lo local, ¿no? que también acaba uniéndose. En esos entornos es donde Europa, si quiere realmente tener una capacidad de interlocución, y estaba hablando de los grandes conflictos, estaba hablando de Ucrania, estamos hablando de Israel, ni siquiera nos ponemos de acuerdo nosotros mismos, y luego me gustaría conectar esa idea de crisis permanente con el punto de partida de Antonio, ¿no? Cuando
¿Qué ocurre fuera? Que esa situación, tenemos a gigantes, todo el ámbito asiático es el que se está posicionando y ahí Europa cada vez tiene menos protagonismo. Y luego están los propios movimientos internos, donde yo creo que el gran problema es el auge del populismo, de los extremismos, cómo están calando incluso desde un punto de vista gubernamental, llegando desde un punto de vista institucional. Creo que es lo más grave, ya no es el avance de la extrema derecha, sino que realmente desde los propios gobiernos se está esa parte de polarización donde esos valores europeístas que situábamos como horizonte y como hemos sido un ejemplo a nivel mundial y que ahora precisamente esas corrientes no lo son. Ya no lo Bueno, somos. los enemigos internos a los que me refería yo antes, ¿no? No, los enemigos, yo veo casi peor los enemigos internos. Eso Realmente, es cierto, los enemigos externos están, y bueno, el otro día en una charla que dio Vallenilla, que sabéis que ahora mismo lleva el CSEC, ¿no? La formación de los altos mandos militares, pero también los políticos, nos estuvo comentando que claro, que tenemos que tener en cuenta que hay países que piensan y dicen que ya están hartos de defendernos, que el continente que más guerra ha tenido es Europa, que ahí es donde está ahora lo que planteamos, ¿no? Nosotros hablamos de seguridad y otros hablan de defensa. Son dos culturas, pero dos culturas que tienen que conectarse en este momento muy difícil. Pero voy a poner algo encima de la mesa que me preocupa mucho, la desafección de los jóvenes por Europa. Bueno, por la democracia, por la libertad, por Europa, ¿no? Por los valores que realmente pensamos que han sido tradicionalmente europeos, a lo mejor estábamos equivocados, pero es lo que se ha luchado siempre, ¿no? Por una libertad, por una democracia, por una igualdad, por una inclusión. Son valores que se están perdiendo totalmente entre la gente joven y yo creo que eso preocupa y mucho, ¿no? Porque es el futuro. Y bueno, si por otra parte, partidos nacionales, yo ayer oí a Esperanza Aguirre hablar y la verdad que me quedé alucinada cuando criticó a la ONU. Bueno, ya lo criticó por la ODS. Bueno, pero era el concepto ese, ¿no? De decir, claro, y entonces te quedas y dices, bueno, si partidos demócratas y que están en el poder o que están en oposición plantean esto, claro, la gente joven entre que está desafectada piensa, bueno, ¿esto qué es? A ellos los fondos FEDER les da igual porque no lo han vivido. Los que hemos vivido la transformación tan importante que han hecho los FEDER en las infraestructuras de los países, sabemos lo que ha supuesto. Sabemos lo que ha supuesto la protección, la paz en la agricultura, importantísima. En educación, ¿de qué vamos a hablar, no? Tanto el espacio europeo del conocimiento, todo lo que son, pues, los programas, ponemos siempre de ejemplo Erasmus, pero ahí está. Como le ha abierto la mente, lo que más, porque entre otras cosas el 1,5 millones de ciudadanos europeos que nacieron del programa Erasmus, que ya deben de ir por los 2 millones. No, es muy importante. Bueno, pues eso se está perdiendo porque ellos consideran que eso ya está hecho y eso ya no tiene... Se pasa fácil, Curiosamente, y es fácil decirlo. Antonio, yo quisiera agradecerte a ti que me hayas convocado, porque no he tenido oportunidad de decir y felicitarle públicamente por los artículos que publica en IDEA, porque él lo sabe que soy un fervoroso fan, pero que son artículos magníficos. Así que gracias por estar en esta mesa. Sí, yo resumiendo lo que se ha dicho, yo me siento profundamente europeísta. ¿Por qué? Porque pertenezco a una generación, como lo has dicho muy bien, Pilar, en la que anhelábamos la democracia, anhelábamos la igualdad, los derechos sociales, el estado del bienestar. Es decir, y aquello creo yo, Magdalena, tuvo su auge. Es decir, Europa era un territorio de acogida, era un territorio de desarrollo, de riqueza. Las políticas de distinto tipo se pusieron en marcha y España se integró en eso. Es verdad que la situación ha ido degradándose y yo creo que también, y tenemos que ser culpables, es decir, ¿por qué ese espíritu se ha ido perdiendo? Porque nosotros no lo hemos alimentado y lo reconozco, y soy profundamente europeísta. O sea, y lo voy a decir porque si no me sentó muy mal y lo voy a decir para rebajar un poco el enfado que me produjo. El otro día, el 9 de mayo, que es el Día de Europa, en Granada, que aspira a ser capital, y no lo digo como ninguna crítica, de verdad, porque me siento profundamente comprometido con la candidatura
Me siento, por además me parece, lo hablaremos luego, comprometido y que se está haciendo un buen trabajo y que saldrá para adelante. Y si no sale, que a lo mejor me estoy anticipando, y si no sale, no pasa nada porque se habrán dejado sembrado muchas cosas, como pasó con la inteligencia artificial. Bueno, entonces, que el día, eso, que el 9 de mayo solamente se hiciera un acto convocado por la UGR en Granada, que no se hubiera aprovechado para visibilizar con los jóvenes. Es verdad que hubo, porque no sé, lo he mirado por internet, me parece que fue Las Gavias, Loja y otra localidad granadina, se hicieron unas jornadas entre escolares. Fuera de eso no se hizo nada. Entonces, la culpa la tenemos nosotros. Y la tienen quienes nos gobiernan y quienes tienen responsabilidad para poder hacer eso y que no transmiten esos valores tan importantes que son, creo, para la vida cotidiana. A mí me enerva la situación. Se intentó Bueno, desde la candidatura. Bueno. Te lo digo claramente y tenemos aquí al coordinador Víctor Medina. Se intentó. No salió adelante. Bueno, ya está. Ya Yo está, creo que ya está. Pero yo creo que es una oportunidad que se perdió. A pesar de eso, es verdad, estamos en el peor, vamos, no sé, la memoria a mí no me llega demasiado a la Guerra Fría, pero yo creo que el momento de Europa, es verdad, es el momento más delicado que tiene por la incertidumbre. El cambio geopolítico y geoestratégico que supone la conformación del mundo con todo el vertiente asiático, de China y de la India, es decir, que yo creo que ha cambiado literalmente. Y los problemas internos del populismo y de la ultraderecha, evidentemente, que nos están menoscabando porque están tocando temas absolutamente sensibles, yo diría que para las relaciones sociales, para las relaciones humanas, ¿no? Cuando tocan temas tan sensibles como puede ser la diversidad sexual o el tema de la inmigración. Es decir, que me parece preocupante. Y además con el aderezo de que hemos contado, y hay que decirlo como, bueno, el gran amigo americano. El gran amigo americano ha sido un aliado en el tema de defensa y que además nos resultaba barato la defensa porque se compartían y el poderoso tío Sam pues ponía el dinero, ahora dice que no lo pone y además que le tenemos como enemigo, literalmente como enemigo en temas comerciales ahora mismo, o sea que nos puede desangrar, con lo cual el momento es absolutamente delicado. Hombre, podemos hacer lo de las avestruces y tal, pues yo creo que tenemos una oportunidad de oro y además en Granada para que esa capitalidad cultural, ese espíritu europeo, no sé, se siembre. Lo recogeremos en el 31, en el 35, en el 40, pero yo creo que es fundamental que aportemos. Y yo creo que merece la pena, a pesar de hacer lo que dice lo de los chinos, la crisis, los momentos de crisis son los de las oportunidades y que sea de palanca. Bueno, pues yo creo que tenemos un momento para pegar el cambio, por lo menos, porque al final el mundo se cambia, sí, los políticos y todo lo que es, pero también las actitudes personales son las que cuentan. Fíjate, Eduardo, que respecto a esa línea que planteas de cómo convertir un fracaso o una amenaza o una situación de debilidad en oportunidad, que es el planteamiento, a mí me ha llamado mucho la atención el cambio de postura, por ejemplo, de Reino Unido, después de salirse de la Unión Europea, que justo ahora, cuando realmente estamos viendo que hay dos polos demasiado gigantes que están compitiendo entre sí, el hecho de decir, a ver, ¿yo con quién voy? Normalmente, además, siempre Reino Unido se había aliado con Estados Unidos y con la administración Trump tan especial tampoco funciona ese tándem, que creo que es algo que nos beneficia, porque no deja de ser una de las grandes economías europeas y el hecho de que vuelva a establecerse línea de colaboración con Europa es, vale, yo no sé si ella cambiará y volverá a integrarse o no, si serán los 27, los 28, por donde iremos, pero sí que es cierto que esa política de apoyo y de confrontación respecto a todas las políticas, sobre todo del ámbito muy pragmático de los aranceles, sí que da por lo menos cierta esperanza de que hay una idea de que hay una Europa que sí que tiene unos intereses comunes que defender, porque al final yo creo que aquí tenemos que hablar del pragmatismo. Si queremos realmente una construcción europea y queremos los valores, está muy bien, pero al final hay que poner elementos tangibles. Y ahora mismo lo que se ha puesto en la mesa es la economía. Y la economía además con una circunstancia que no había ocurrido en Europa nunca, que es que España sea de las economías que están con mayor crecimiento y tengamos el tándem alemán-francés precisamente los más débiles, especialmente Alemania. Eso creo que es algo que beneficia, porque es que, sinceramente, Alemania siempre ha ido de sobrada en el ámbito del contexto europeo. Y en un momento como ahora, en el que España, por diferentes circunstancias, tenga esa posición de fortaleza, Reino Unido mire aquí y no mire a Estados Unidos. Creo que son pequeños elementos que
que puedan dar pie a que realmente haya un posicionamiento más fuerte, y eso que empezaba yo siendo muy crítica diciendo que pinta Europa, que sí que se pueda cambiar. Y ahí, por llevarlo un poco al terreno de Granada, yo creo que hay un elemento, y lo ha apuntado Eduardo cuando hablaba del tema, por ejemplo, de valores de migración, que aporta Granada en este contexto nuevo. No podemos perder de perspectiva que Granada es frontera y que si hay un desafío en estos momentos y un elemento que hay que tener en cuenta es la movilidad humana. Y eso va más, porque cada vez nuestras sociedades dependen más de los migrantes, tenemos más necesidad de integrarlos realmente, y si hay un territorio, frontera, que debe marcar política y que debe establecer buenas prácticas respecto a cómo se puede gestionar, y ahí yo creo que hay un concepto situándonos en el debate de hoy, de cultura, que va indisoluble a lo que es el valor social, al valor de convivencia, porque eso al final va conectado. Granada tiene mucho que aportar, desde la perspectiva histórica de mestizaje y de integración, que es un legado que hay que sacar adelante, como a la posición en este momento que estamos con un montón de proyectos que se están haciendo aquí en colaboración desde la propia universidad. Ahí está, por ejemplo, Global Answer, que es un proyecto que se está liderando con otros países, identificando buenas prácticas de atención, porque al final, si nosotros no integramos, esto también es más, es también controvertido hasta qué punto nosotros somos los que estamos arriba integrando, ellos tienen derecho, en fin, tiene recorrido, pero bueno, no, por simplificar. Al final, el elemento lingüístico, el elemento cultural, en la protección y el fortalecimiento de la diversidad, el entender lo diferente, el respeto, que son conceptos que hemos ido planteando, son fundamentales, y eso tiene que ver con cómo gestionamos esos flujos de movimiento humano, que al final es el eje de nuestra economía, de nuestra sociedad y de nuestra propia convivencia. Pero luego no con discursos de que vienen a robarnos, por supuesto, ni a quitarnos el trabajo, ni que vienen a acabar con nuestra cultura. Que sea un discurso que está también calando. Claro. Yo simplemente casi no necesito hacer de moderador, porque la verdad que la fluidez de eso, simplemente decir, bueno, aparte de que ya ellos tienen aquí sus notas, que es por donde nos íbamos a guiar, pero solamente decir que esta situación actual del mundo le queda todavía un tiempo de recorrido. Quiero decir que ahora todo lo que hagamos, y Eduardo estaba hablando de que ahora que vamos, claro, todo lo que hagamos ahora va a ser en beneficio de esa Europa de un futuro si la mantenemos más o menos en lo que nosotros creemos y creemos que debe ser Europa más adelante, ¿no? Es decir, ese fortalecimiento de Europa. Entonces, por ahí hemos aterrizado ya en Granada, que era la siguiente cosa que sería, que aterrizáramos en Granada. Seguimos adelante. Voy a Granada, como se decía y como hemos dicho antes, de lo mundial y lo local, lo mundial, Europa, lo local, Granada. Este es como del Consejo Andaluz Movimiento Europeo. Este me lo dieron como vocal de la Junta Municipal del Distrito Genil. Así que lo local y lo internacional. Quiero tranquilizar a Eduardo. Lo he visto el día 9. Digo tranquilizarte porque habrá tiempo. Desde que yo estoy en el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, gracias a Pilar, a Dorothy, que está ahí, nuestra vicerrectora de internacionalización, y a Víctor, llevamos celebrando conjuntamente Universidad y el Movimiento Europeo, todo hay que decirlo, con los fondos de la universidad, porque el Movimiento Europeo no tiene ningún, todo hay que decirlo, que no es poco importante. no sé, si no fuera por la universidad, mucho movimiento europeo, pero no se hubiera hecho nada. Llevamos organizando en la sede del rectorado, el primer año fue en el Campo del Príncipe, era la club sectorial de internacionalización y estuvieron todos los vicerrectores de España, el primer acto que se celebró del Día de Europa, el 9 de mayo, fue el 13, pero por cuestiones de intendencia, con la izada de la bandera y con la participación de la orquesta, una representación de la orquesta de la universidad, y la lectura de un manifiesto, etcétera, etcétera. A partir del año siguiente, que ya teníamos los másteres en el Hospital Real, que es Patrimonio de la Humanidad, no se podía poner un máster, tenía que pedir permiso, en fin, ya teníamos los másteres, porque han desaparecido, pero bueno, que estaban ahí los másteres, y ya se ha hecho ahí. Y además, un acto intergeneracional, porque se invitaba al aula permanente de formación abierta y 2 miembros del aula de mayores, conocida como aula de mayores, leían un discurso.
Además, se invitaba a un colegio en el que, a través de otro programa de la universidad, se llama UGM Educa, también venían, hacían actividades en el Jimmy del Hospital Real, y después, aparte de sacar las banderas, los niños de primaria, también leía un discurso. Me traigo aquí el discurso de este año, porque, en fin, no me pero yo me refería a la visibilidad. Sí, espera. Sí, voy a situarlo en el contexto. Dar esa visibilidad no se hace de un día para otro. Nosotros llevamos sembrándolo 3 años, este es el 4º año. Por suerte, o gracias a la candidatura, yo soy el único que tiene esta libreta de la candidatura, porque me la dieron como vocal del distrito Genil. Este año, bienvenido sea el ayuntamiento que, por medio de esta candidatura, se ha unido al acto. Y este año lo hemos organizado entre la universidad, el Movimiento Europeo y el Ayuntamiento de Granada. Y ahí ha participado, aparte de la alcaldesa, que este año antes sí mandaba a concejales, este año ha ido la alcaldesa, muy rápido porque se iba, de viaje internacional a hacer esa cooperación transnacional en apoyo a la candidatura. Pero ha participado el delegado, y viene participando siempre el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, el subdelegado del gobierno. También, este año, con la participación del ayuntamiento, no solamente la alcaldesa, sino la banda municipal de música, y para acercarlo, el nexo de unión era Europa, la festividad de Europa, y también la candidatura de Granada 2031. Y los discursos, incluso de los niños, está vinculado a capitalidad y la Unión Europea, los valores de la Unión Europea. Han participado, además de las instituciones, ayuntamiento, universidad, delegación del gobierno, subdelegación del gobierno, y yo me invité como tal. El presidente o la presidencia de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Granada, Eduardo, y el vicepresidente y el representante de la Asociación de Vecinos de la Chana y de la mía. Han participado también un representante de la sociedad fabiana, ha participado también sindicatos, el secretario general de Comisiones Obreras, y representante del comité de empresas. La lista puede ser interminable. No, digo, quiero decir... Exactamente. Como movimiento ciudadano. Como movimiento ciudadano, que se visibilizara, porque también, y lo digo ya otra vez, sí, tampoco es mi opinión, me puedo equivocar, pero yo creo que la ciudadanía... El movimiento ciudadano. Tenía que haber sido más partícipe, se visualizara. Igual que creo, y aquí está una comisaria magnífica, querida, amiga, que está trabajando en la candidatura, pero creo, y es una percepción, que se estará trabajando, y además es lógico también que se está trabajando detrás del escenario. Esto es como lo del acelerador, que no hay que dar muchas pistas. Pero sí, porque luego nos pueden copiar y todo. Pero yo creo que sí se debería visibilizar alguna cosa más. Es mi humilde opinión. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de la fiesta de Europa, por ejemplo. Y he estado, bueno, me tomé ayer en un ratillo sacarme el BOE del 27 de diciembre que convoca, pone las bases de la candidatura, y valoro una cosa que yo creo que está cumplida, que en el municipio, digamos eso, el consenso. Que además en eso yo creo que Granada, que además también, y saco el rabo por las hojas, también a favor de la universidad, tiene un centro de paz, de investigación, documentación, etcétera, y que es magnífico. Yo creo que de ahí se puede diálogo, consenso, es decir, que Granada tiene todo eso para ir sumando y que es absolutamente positivo. Es decir, hay consenso sobre la capital cultural, como lo hubo con el tema de la inteligencia artificial, por lo cual es magnífico, pero dice concretamente de la participación, dice programa cultural. Es el segundo punto de la solicitud. Podrán convocar los municipios españoles. Segundo, los municipios podrán optar por incluir en su candidatura a otras entidades locales de su región circundante. Granada tiene 220.000 habitantes, ¿no? Según el último censo. ¿Cuánto tiene el área metropolitana? Otros 200. Yo vivo en el área metropolitana y supongo que algunos de ustedes también. Tenemos un núcleo de 500.000 de personas y además, en algún caso, con infraestructuras bien dotadas, pero luego con una programación que cuesta el dinero y que no es rentable, con lo cual se abre un campo maravilloso para poder desarrollarse.
Cuestionario de la preselección. Hay varias preguntas que va a hacer a los 10, ¿no? Van a ser 10 personas las que vayan ahí. Bueno, máximo, pone aquí. Dice, segundo punto, ¿su ciudad planea involucrar a sus alrededores? Segundo, explique esta elección. Yo creo que hay que implicar a toda la área metropolitana y, si me apuras también, pues a toda la provincia. A la provincia. Y además, que luego hablaremos también, porque todo esto hay que cuajarlo económicamente. Y supongo que el dinero no llega del cielo, con lo cual yo creo, y eso me da la sensación, y está muy bien que se sumen asociaciones, que se sumen colegios profesionales, etcétera, pero que no se visibilice. Yo creo que eso nadie, si lo quieren copiar, que lo copien. Yo creo que son 10, ¿no? Y nosotros 11. 10 capitales con las que competimos, yo creo que ninguna tiene un área metropolitana como nosotros. Y una provincia, bueno, tan buena o tan buena y tan mala porque tiene problemas de la población, etc. Por lo cual hay un campo para trabajar la candidatura, me parece. Por eso nos hemos empeñado, algunos y algunas, en que el ámbito sea provincial. Porque alguien quería reducirlo a la ciudad y nos negamos. Llevamos año y medio diciendo que no. El ámbito es provincial. De ahí que el consorcio que se establece, esta presidencia de Diputación, esta universidad, esta Cámara de Comercio, porque se necesita, y está el Ayuntamiento. Y está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que el principal organismo de investigación de este país ha apostado claramente por Granada. Cosa que es importante, mismo que luego hablaremos. El grupo de Coimbra de la Universidad Europea ya ha manifestado el apoyo a Granada, Arcus, Alianza, ha manifestado el apoyo a Granada. Es cierto, y comparto totalmente lo que estás diciendo, que muchas cosas no se conocen. Eso es un problema que hay. Y eso lo hemos dicho por activa y por pasiva. Para que llegue a la ciudadanía, para que se sienta partícipe. No, a donde tiene que llegar. A donde tiene que llegar. Según el proceso de selección, yo espero que pasaremos en corte, son 3 o 4, ¿no?, las ciudades que pasen, pero está previsto, según la convocatoria, que el año que viene vengan 2 de los miembros del comité de expertos a una visita in situ, aquí. Habrá que presentarle en Jerez, algún... Jerez está lleno de banderolas de la capitalidad cultural. Pues por ejemplo. Puede parecer una tontería, puede parecer algo superfluo, pero tú vas a la ciudad y... Bueno, aquí tenemos también a una responsable que está licitándose el contrato de cultura. No, pero porque yo lo digo, pero hace un año, estoy hablando de hace un año, pues la última vez que llegué allí, digo, y era banderola de punta a punta. Digo, desde el punto de vista de la visibilidad. Y luego hay un elemento que con esto, con lo del concepto de la capitalidad cultural, vale, capitalidad cultural tiene la idea de capital, pero es que no puede ser capital. Pero, y lo voy a decir por una razón, fijaros que voy a plantearlo en una cuestión muy práctica. La capitalidad cultural, ¿para qué? ¿Para qué este tipo de carrera? ¿Para qué buscamos? En buena medida para visibilizar una ciudad, para visibilizar un territorio, para situarlo en el mapa, para avanzar desde un punto de vista turístico porque creemos que es un pilar fundamental para que mejore la economía, para que haya un progreso en el territorio. La Granada capital no tiene ya más capacidad, muy poquita capacidad de acogida. Si nosotros realmente queremos que esto sea una palanca de crecimiento y de atracción, tenemos que contar con que la provincia sí que pueda acoger. Ahí desde el punto de vista turístico, porque tenemos un problema... Pero es capital cultural, o sea, yo creo que el turismo es otra cosa. Sí, pero yo no me gustaría que vinieran, pero digo de verdad, más turistas. Yo creo que tienen que venir, que además se mencionaba el otro día en el foro de otras capitales, decían, lo que interesa es que vengan visitantes o que vengan asistentes. Y un turismo de mayor cualificación, de mayor poder adquisitivo, con otro tipo de ruta. Yo recuerdo toda la campaña que se hizo, por ejemplo, que en otro ámbito, de Úbeda Baeza, que lo hicimos, Eduardo, acuérdate que estaba yo en Ideal País, que hicimos una campaña bestial. Yo recuerdo todos los fines de semana en Úbeda Baeza, haciendo reportajes que se publicaban en otros periódicos. O sea, una apuesta por esa candidatura tremenda. Y al final son elementos que sitúan a las ciudades, que se buscan como palanca de crecimiento y que, aunque no sea la vertiente turística la que se busque, al final tiene una connotación y tenemos que ser conscientes de la tensión que hay ahora mismo en Granada capital como tal. Magdalena, que como bien dice el lema, que lo tengo por aquí apuntado, que hay que conocimiento. Creo que hay que apoyarnos más en el conocimiento. Sí, también nos ha tocado trabajo, que no el turismo. Yo el turismo
me tires más de la lengua, ¿no? Pero son muchos trabajos. Bueno, entonces me callo y no digo nada. No, sí que sea porque me está encantando que esto se está grabando. Ay, me encanta. Esto se está grabando. Magnífico, ¿verdad, Víctor? ¿Verdad? Porque la cultura, yo creo que tiene que ser menos turística. Que digo que el turismo es una consecuencia inevitable. O sea, ojo, que en mi concepto de candidatura, yo estoy al contrario de buscar turistas. O sea, lo que estoy diciendo, ojo, que este tipo de marchamos también tiene un efecto que trae más turistas y en Granada capital no queremos más turistas. Tiene que traer más visitantes. Tenemos que descentralizar el turismo de Granada, vamos a ver. Con una red de museos, por ejemplo, con una red de bibliotecas culturales, de centros sociales, se descentraliza el turismo de Granada. Es así de claro. Y la idea de incluir la provincia es por la diversidad cultural, la diversidad paisajística, la diversidad histórica, la diversidad de conocimiento que aporta. Vámonos desde el altiplano a la costa. Vámonos a la Alpujarra. Con todo lo que supuso, todo lo que se está recuperando de la acequia. Que está la Diputación con el lema turístico de mi continente turístico. No, pero se lo digo porque es que todo el mundo es consciente de que en media hora está en Sierra Nevada, está en la playa, los valores desde el punto de vista de conocimiento, de investigación, etcétera. Pero sí que, a ver, tiene que ser una candidatura, fijaros que lo alejado que estoy yo del turismo, que mi planteamiento de esa candidatura es desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y creo que es un término y un elemento que yo creo que debe estar en el ADN, en el eje de la candidatura de Granada. Porque esa sostenibilidad es una sostenibilidad que es ambiental, pero es que es una sostenibilidad económica y social que liga con lo cultural. Y ese nuevo concepto de la sostenibilidad es el que conecta, desde mi punto de vista, con esa nueva forma de entender una candidatura que implica a la gente, que tiene una participación, que tiene una penetración, que hace un efecto vertebrador y vertebrador en el territorio, en esa idea de una candidatura de territorio, sin el concepto de la totalidad. Si me permitís, a raíz de lo que está diciendo Pilar, yo he acuñado un concepto que es ESIGRA, que es Espacio Cultural Integrado de Granada. Y lo que pretende es lo que estaba indicando Pilar, todos estos espacios que tenemos dispersos por Granada y por la provincia, y además bajo distintas batutas, los reinos de taifas, como se le quiera llamar, y cada uno lo mío, no deben ser un espacio, si queremos crear una estrategia cultural, que es lo que nos exigen con los criterios establecidos en la orden del Ministerio del 2024, tenemos que establecer una estrategia cultural integrada y ofrecer un programa no a corto plazo, sino a largo plazo y como dicen los franceses, au-delà, es decir, y más allá del 2031. Eso es lo realmente valioso, que claro, me parece. Es decir, que no nos cerremos al año de celebración, sino que pensemos mucho más allá. Pero que pensemos en la cultura. A infraestructura, ni nos cerramos solo a infraestructura. La red que tenemos ahora mismo hay que potenciarla, Y un aspecto que creo que habéis tratado aquí, según 2 mesas redondas sobre la infraestructura, es los museos de Granada. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No tenemos que construir otros, pero a lo mejor lo que tenemos sí, vamos a ver, hay posibilidades, en la Merced se intenta muchas veces. Yo creo que en el momento, pues eso es lo que estamos tratando, algunos y algunas, de que esto sea esta historia, y luego de ver nuestras debilidades, que las tenemos y muchas, y tratar de transformarlas y ponerlas en positivo. Fijarse bien que, bueno, ya estáis viendo la dinámica de la mesa redonda, que es fantástica, porque están ayudando a este moderador a que su garganta con la energía se tranquilice y se apacigue un poquito, y esto es, pero es cierto que, bueno, nos hemos ido casi del primer punto al último. Bueno, pero que me parece a mí muy bien, porque esto tiene que ser dinámico y el moderador no tiene aquí un látigo que va estableciendo, no, ahora toca esto, no, deja fluir. Pero la segunda parte, el segundo bloque, tenía que ver con qué puede aportar Granada, aprovechando todo el acervo cultural, histórico que tiene y demás, pero no Granada, la capital solo, la provincia, que ya sabéis que tenemos una riqueza encomiable, que tenemos un geoparque, tenemos todos los yacimientos de oro, tenemos en la zona de la costa lo mismo. Es decir, hay muchas cosas ahí que están. ¿Qué podemos decir? La Europa, esta Europa que hemos analizado antes, que la habéis analizado espléndidamente, ¿os dais cuenta?
son Lo desea, sí. los invitados y las invitadas nos han dado un panorama fantástico también de la situación actual de Europa y de lo que puede representar y demás. Pero ahora vamos a aterrizar un poquito. Granada, ¿qué puede aportar? O sea, Granada, nuestro proyecto de capitalidad y demás que vamos a presentar el día 28, creo que es el día 28 de diciembre, digo. Sí. Día de los Santos Inocentes. Podemos Ya tenemos ya costumbre. Nos ponía... Yo creo que vamos a ir dando la palabra a los... No pasa absolutamente nada. Sí. Mira, te comento un poco para también encajar. La idea de... Empezamos con el tema del conocimiento porque entendemos que es el elemento realmente transformador. Y la candidatura te lo dice y el propio ministro no lo dijo con esto. Tiene que ser un proyecto transformador. Nos basamos en conocimiento provincial. Pensamos desde los yacimientos de Orce, los primeros pobladores de Europa, hasta el acelerador de partículas, pasando por todo lo que representaron, bueno, pues toda la cultura islámica, todo lo que fueron los moriscos, las alpujarras, toda la historia que han tenido el propio emperador Carlos. Es cierto que se casa en Sevilla, pero el poder se establece en Granada. ¿Por qué? Eso viene de viaje de boda, no solo. Oiga, es que aquí en Granada durante X meses, aparte de concebir a Felipe II, es que aquí es cuando se establece el poder. Y aquí es donde se toman decisiones que están afectando al nuevo mundo, que está afectando a media Europa. Por tanto, Granada tiene ahí un acervo histórico fue importante. el inspirador de la Unión de Europa. Otra oportunidad que tenemos precisamente el año que viene, que se cumplen 500 años. Decíamos en mi época de escolar, Carlos I de España y V de Alemania. Hizo las leyes de India, es decir, que fue un personaje de referencia histórica y creo que nos podemos, y no te interrumpo, pero que nos podemos agarrar a todo eso, pero desde el principio del europeísmo, que no sé, los historiadores sabrán mucho más que yo, naturalmente, pero que pueda arrancar y que se ha dicho siempre que esa figura es muy referente del tema. Y a partir de ahí, yo creo que... Perdona, sigue. No, es que te voy a añadir, voy a continuar con lo que estás diciendo. Y aporta puentes. Puerta África. Pero es que además... En fin, y América Latina también. Y ahí voy ahora. Y América Latina. El emperador funda 3 universidades. Correcto. Granada, San Marcos de Lima, en Perú, y la UNAM de México. Con lo cual hay una vocación... Bueno, voy a entrar en todas las relaciones internacionales que desde la universidad, no solo, porque también sabéis que hay quien dice, es que esto es solo de la universidad, no, oiga. Esto es una candidatura ciudadana. Esto es una candidatura y tiene que ser de la sociedad civil. Porque es que es tal y como se entiende y como nos van a evaluar. Por tanto, claro, lo que pasa es que evidentemente la capacidad de generar conocimiento de la propia universidad ha sido un elemento transformador totalmente. Pero vamos más allá, aquí ha habido, pues se han asentado culturas, ha habido, cierto, lo de las 3 culturas, David Jiménez Blanco, el comisario también, dice 4, cristiana, judía, árabe y gitana. Es decir, que lo dice para diferenciarnos de Toledo, pero claro, son cosas que no podemos contar mucho porque estamos todos siguiéndonos. Es decir, que hay una capacidad de conocimiento transformador importante. Y también aportamos nuestra propia idiosincrasia, que es algo fundamental. Y algo que estamos viendo respecto a otras candidaturas, el talento provincial. Una candidatura que nace desde el talento provincial. No hemos tenido aquí fuera que nos escriban algo, a que nos digan, a que nos asesoren. Esto no es ser chauvinista, No es ser chauvinista, que también era algo que quería preguntar y ya lo... Para que veas que Poncho no te ve. Sí, había una acotación al tema del chauvinismo. Somos chauvinistas y hablamos muy de nosotros mismos, o realmente existe eso que está diciendo Pilar ahora. Porque tenemos grandes creadores, tenemos grandes gestores culturales. Hay una diversidad, y no solo patrimonial, sino de eventos que transcurren más. Estaba ahora disculpándome con un compañero que no he podido ir a nada de lo que me ha mandado, porque es tanta la actividad que hay que sale de la propia provincia. Y eso yo creo que es importante, y eso lo aporta Granada. Y eso las otras candidaturas que he visto no lo aportan. Es una riqueza que tenemos gracias al conocimiento, gracias a que somos una ciudad receptora pues de todos esos estudiantes Erasmus que vienen, de sus familias, del propio turismo, que lo que trata es de integrar y de internacionalizar
más la ciudad. Y es cierto, fijaros, Carlos Cano decía, Granada vive en sí misma tan prisionera que solo tiene salida por las estrellas, pero estamos demostrando que no, porque estamos demostrando que estamos conviviendo y aprendiendo, porque a veces le tenemos miedo a lo que no conocemos, pero otras culturas que vienen nos están enseñando y las vamos integrando. Y por tanto, desde Granada se aporta mucho. Y ya se decía lo de chauvinista, ¿no? Yo lo que caracteriza, o ha caracterizado a Granada con este cambio de perspectiva, yo le llamaría un chauvinismo negativo, que es una comprensión en sí mismo, o lo que aquí en Granada llamamos la tierra del chavico, o el chaviquismo, ¿no? Diría yo, ¿no? Siempre lo negativo, no lo merecemos, siempre ese hacernos las víctimas, no han quitado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. No, digo, pobrecitos, no nos lo merecemos, no tenemos suficiente infraestructura como para albergar dichos acontecimientes. Frente a ese chauvinismo negativo hay que hablar de... Conformismo, bueno, como queramos decirlo. Sí. Es lamentaciones históricas sí, de la Granada, sin duda, sin duda, no, pero bueno, hay que ser positiva, pero muchas veces viene también con la falta de infraestructura de inversión por parte de las distintas administraciones, y es que eso de la culpa, si la culpa lo tienen los granadinos, no, la culpa la tienen los gestores a la hora de dotar a Granada de una infraestructura. En parte, bueno, seamos un ADN un poco conformista. Bueno, vamos a ser positivos, no vamos a ser menos que los positivo positivos. es saber que eso y cómo podemos nosotros revertir eso. Es decir, no, digamos para adelante, vamos. Por eso digo, tenemos, ¿no? Lo que estamos aportando frente a ese negativismo, tenemos el acelerador de partículas, que por suerte, bueno, con sus más y con sus menos, ha puesto de acuerdo una colaboración entre distintas administraciones. Digo que su más y su menos, ya sabemos a qué nos referimos. Pero bueno, es una apuesta de hacer una apuesta común por parte de las administraciones. Pues bueno, lo mismo debe de pasar con la candidatura de Granada. Tenemos también el AVE, aunque lento, pero bueno, tenemos Sierra Nevada. Como pongamos eso en la candidatura. Que el otro día cuando organizaron desde el ayuntamiento, muy bien organizado, estos que han venido ahora representantes de todas las ciudades españolas que han sido, todos dijeron que ellos no tenían ni AVE ni nada, y siguen sin tenerlo. O sea, que ojo con el tema de la comunicación y la infraestructura, acabo de venir el AVE y tarda bastante ahora. 4 horas mínimo. Tuvimos Sierra Nevada, el Mundial de Esquí del 95, que no nevó ese año, que lo celebraban en el 96 y no pasó nada. Que si no lo podemos celebrar del 2031 en el 2032, no pasa nada, hay que ser positivo. Pero tú esto no lo vas a poner tú en la candidatura para ganar de verdad. Claro. Que nevó, que estamos diciendo, que la de tarda 4 horas. Lo que estoy diciendo es la posibilidad de Estoy siendo provocadora. Ahora, sí, la cumbre europea. Sí, la cumbre europea, tiene que apuntar. Hemos celebrado la cumbre europea del 2023, donde juntamos jefes de Estado de Europa, donde se adoptó una declaración de Granada, la mala declaración de Granada porque fue en disenso, porque ahí se apostaba por una autonomía estratégica, se adoptaba por la brújula estratégica para la seguridad y defensa, lo que se está ahora planteando se adoptó aquí. Recientemente hemos tenido la cumbre del Foro del Mediterráneo, que ha reunido este abril a los presidentes de parlamento de muchos sitios. Todo esto está hablando de una parte de la cultura que es de, perdona que lo plantee así, que es muy de escaparate y que yo creo que no va al fondo de lo que lleve, déjame solamente decir una cosa. El concepto de la candidatura, si realmente queremos que sea una candidatura transformadora, tenemos que pasar de las fotos para trabajar en un proyecto que realmente demostremos que ese tejido cultural y que esa industria cultural va a ser a largo plazo, como decíamos, que va a ir más allá de 2031 y va más allá de esas fotos. Y que va a tenemos que generar hablar empleo y personas. Cuando hablamos del talento, ¿qué tiene Granada que no tenga el resto de candidaturas? Es una ciudad que es ciudad de la música, provincia, vamos a hablar de la provincia. Granada música, Granada cine, Granada cultura en general, Granada literatura, Granada, todos esos elementos que hablan de las personas, del talento, de la gente y de las necesidades que tienen,
no solamente de esos continentes, sino del contenido, de que se trabaje realmente porque todos estos creadores tengan un buen entorno donde desarrollarse. Cada vez que se organiza un foro de ámbito musical, audiovisual, cinematográfico, ¿qué es lo que te piden? Vale, Granada es muy bonita, lo tenemos estupenda, tenemos una foto, mucha cumbre, mucha gala de los Goya, vale, pero yo no puedo rodar aquí porque la financiación es un horror, para conseguir una ayuda es terrible, tiene un enfoque X. ¿De qué estamos hablando? Del fondo, de realmente que haya un tejido cultural potente que se quede y que realmente llene de contenido los continentes de nuestra ciudad. Lo habéis dicho, industria y empleo. Y dentro del conocimiento y dentro de la cultura, a mí se me ocurre, vamos, no sé, puede ser tonterías. Estamos viviendo, la inteligencia artificial tiene muchas ventajas en el campo de la medicina, todo ese tipo de cáncer, pero también es una amenaza y un peligro para creadores y artistas. Humanizar la tecnología. Por ejemplo, es decir, es un campo, yo creo que bastante virgen, en el que si Granada, hombre, con la universidad tan puntera en inteligencia artificial o con la facultad, es decir, sabe transformarse en un problema que tienen los creadores, los pintores, los ilustradores, tienen verdaderos problemas de supervivencia, porque me temo que, no sé, dentro de 4 o 5 años, la gente pintará para sí mismo, para la familia, porque no sea para el modus vivendi, porque pides con 4 datos y tienes el dibujo. Entonces, yo creo que ahí, desde el conocimiento, yo creo que se puede avanzar mucho. Otro ejemplo, ha sido obvio ayer, la granadina de Amazon, que ha llegado... ¿Cuántos, eso tú lo sabrás porque yo no, cuántos Erasmus han pasado por Granada? 80.000. Lo digo porque pues, no sí que está ahí, me ha pasado el dato. Pues yo creo, hombre, esta granadina, y digamos la conocemos por la familia, etcétera y tal, pero yo estoy convencido que habrá, no sé, 10, 15, 20 o 30, que hombre, es cuestión de no es fácil, pero que pueden aportar y que están ahí, es decir, pero esa transformación yo creo que más en el conocimiento, o sea, nos podemos recrear en el patrimonio, que me parece fantástico, Eduardo, ¿sabes algo que es súper bonito? Estaba hablando de la tierra, de que si del chávico, del quejío, de lo negativo, de lo gafe, de tal, pero si nosotros lo pensamos, a Granada se las quiere. Estaba acordándome de todo el lío con el Festival de Eurovisión, del cuando a la mujer de Franco le dice que es que Europa no nos quiere. Oye, Granada, desde el punto de vista del potencial de la candidatura, ¿quién nos quiere venir a Granada? ¿Dónde vas? Que no digan yo no quiero ir a Granada o que haya una imagen negativa de Granada. El elemento de intangible, de que a Granada se le quiere, se la quiere. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente para Granada, porque yo creo que esto forma parte de una estrategia de futuro. Si nosotros queremos creer en el proyecto, lo primero que tenemos que empezar es por creer en Granada y por darle un poquito la vuelta a nosotros también. Creernos nosotros. Querernos nosotros. Pero por ahí la ciudadanía, o sea, yo creo que esto se tiene que percibir. Eso es lo que penetra. Es lo que iba a decir, porque es decir, yo soy un poquito más disciplinado. Yo lo tengo aquí y me estáis mezclando todos los temas. Has traído tu libro allí. Claro, te hablaba yo. Y nos vamos picoteando. Estamos aquí hablando. Clásico, como los alumnos no preguntan. Vamos un participativo. No, pero si estamos hablando de la visión chauvinista y me habla de las carencias, pues vamos a hablar de las carencias, que es donde iba, ¿no? Y también de lo que yo llamo la militancia cultural. Digo, y ahora digo, que tiene que ver con participación, pero claro, yo diría que estructura y parece que no, que deja cosas que no. No. Es que esto está hablando de lo que ha dicho Eduardo, de la ciudadanía, que hacia adentro, ¿no? Que hay que involucrar más a la ciudadanía y a los barrios. No basta a los barrios, y lo digo desde el barrio. Y no basta con hacer la presentación, como se ha hecho, en las juntas municipales de distrito, en cada una de ellas, de la candidatura. Con un vídeo, y ¿quién iba allí? Pues los que formamos parte de las juntas municipales de distrito y algunos representantes, pocos, porque no suele ir mucha gente, a ver el vídeo. No, hay que involucrar a cada una de las asociaciones, no solamente de vecinos, sino de todas las asociaciones de Granada,
sobre todo en el ámbito de apoyar esa iniciativa. Yo, como secretario de Administración de Vecinos, en la Asamblea General Ordinaria hablamos por unanimidad el apoyo a la candidatura. Y eso se lo trasladé al Ayuntamiento, que ya me lo ha agradecido, se lo he trasladado también a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, que también se hizo en una junta ese apoyo, para que se tienda a todas las asociaciones de vecinos, digo, del movimiento vecinal. Pero eso con todas, ¿no? Y no solamente eso, sino también a que ofrezcan su programa cultural de todas estas juntas municipales de distrito, a la configuración de esa programación cultural. Cuando hablamos de ese espacio cultural integrado, no hay que irse nomás que a los barrios, a la programación que hace durante todo el año a través de talleres culturales, de teatro, de danza, de baile, de literatura, de poesía, de 20.000 cosas, y eso lo hace la asociación de vecinos con poco presupuesto, importante presupuesto para realizar todo esto de actividades, ¿no? Y esto lo uno con lo que decíamos, la cultura como bálsamo de Europa y crisis integrada en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aportar, ¿no? Ayer Miguel Ríos, en el Centro Federico García Lorca, a propósito del 50 aniversario de la Inmaculada, a partir de una pregunta que le hizo Marina Heredia, referida al activismo cultural, ¿no? Más o menos reivindicaba el protagonismo de, en fin, los actores de la transición política a la hora de defensa de los valores democráticos, etcétera, etcétera. Ese activismo, ¿no? Hay que rescatar un activismo cultural o una cultura militante, son los términos. En la base de la construcción europea está eso, ¿no? Sin duda, desde el mundo de la cultura en general y del granaísmo en particular, hay que apoyar y defender fielmente esos valores que venimos defendiendo. Cosas distintas, pero no porque una alternativa al concepto de militancia cultural, y ahí es donde voy. Que es la defensa de la cultura que nos hace más valiosa, aunque tenga menos repercusión en la prensa internacional, en la prensa nacional. Por ejemplo, reseñar más libros de editoriales independientes que de multinacionales. El pequeño stand de la pequeña editorial en la Carrera de la Virgen, hace poco en la Feria del Libro, frente a la librería del Corte Inglés. Publicar reportajes no solo de macrofestivales, sino también de microfestivales. Ayer, Yana Navarro, Marina Heredia, o el presentador, fantástico, José Manuel Zapata, tenor también, hablaba de... No hay que poner música clásica en una discoteca, no hay que dar cante flamenco en un gran estadio de fútbol. Cada espacio tiene su propio recorrido y tenemos que apostar por ejemplo, en La Chumbera, o el Fetén Fetén, que es un grupo minoritario que recupera tradiciones con instrumentos desde tocar con una silla de playa, unas cucharas, y hacer música tradicional del norte, o la presentación del libro de poesía, que el otro día estuvo Eduardo, aunque no nos conocíamos, de Juan de Dios Villanueva, noviembre, en la sala de la 11, que también ha participado, que fue un acto maravilloso, que es lo que tiene que ser la candidatura. Yo hablo de la candidatura como una candidatura que sea inclusiva, sostenible, multicultural, multilingüista. Bueno, por ahí he puesto, son muchos más términos los que quería decir. Los términos europeístas que siempre... No, es que está clarísimo. Eso se entiende, ¿no? Y ya termino con esto. Hablaba también, bueno, donde un libro de poesía estaba escrito en español y en catalán. La misma poesía español-catalán, español vasco, español japonés, hasta de un idioma de Centroáfrica, con interpretación por medio de música, interpretación de algún cantautor mencionando la poesía. La posibilidad de escuchar el verso en gallego, bueno, fue esas cosas hay que hacer. O no solamente eso, sino también es cultura. Salí corriendo de ese acto y me fui a otro en el Consejo Consultivo de Andalucía, donde Juan Carlos presentaba un libro sobre el parlamentarismo. Eso también es cultura. Por tanto, lo que tenemos que hacer es lo mismo que el teatro. El teatro no hay que hacerlo tampoco en salas grandes, salas pequeñas, aquí en Granada. Muchas obras de teatro, pero no solamente, sino en general. La red de teatro de la provincia. Pero de asociaciones, de colegios, de institutos,
Digo que la actividad está en los colegios, en los institutos, que ahí se hacen también obras de teatro, anuales, hace cantidad de actividades. En fin, era por si Y en la Ateneo estamos en algunas de ellas. Sin duda, sin Y en duda. algunas de ellas que vamos a celebrar algo en Fuente Bacán relacionado con un proyecto fantástico de innovación que tienen allí en el Instituto Fernando de los Ríos, relativo que se llama Lorca, Flamenco y Rock. Fantástico. Doy fe de que de esta libreta, oye, tenéis que repartir más libretas, porque está repleta ya, está totalmente repleta, de notas y demás. Pero ahora toca que le demos un poco A la gente, y a la digo yo. gente, ¿sabes? Lo que sí me voy a permitir, luego al final, es del Día de Europa, Leer. que le dimos la posibilidad, como años anteriores, a que estudiantes de la enseñanza primaria dieran un discurso sobre Europa, manifiesto ellos, Europa y la capitalidad. Y luego al final, si os parece, os leo algunas de las frases, porque merece, primero que participe y después ya digo, si Dame os un parece. poquito de participación y Sí, luego después por favor. cuando quieras puedes decir. Ahora toca que vamos a leer las frases de los Cuando me digas. No lo conocías, ¿no? Aquí. Ah, No tenía el gusto, pero vamos a ver qué mensaje ya que tengo yo. Todas las personas de aquí que se han sentado en el Consejo de Gobierno de nuestra universidad sabían lo que iba a pasar. Bueno. Pero es un experto, una persona No, sí, que además estudia, analiza, trabaja y da la cara siempre. Y eso es fantástico. Qué mesa nos hemos montado. Bueno, abrimos un poquito, si alguien quiere intervenir, quiere decir algo, porque si no le vuelvo a dar la palabra, ya sabéis que no tenemos hora y media otra vez aquí. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí, en ello estamos. Bueno, Mario ha levantado la mano y le vamos a dar, y Elena también. Sí, si Vale, os parece, buenas tardes, si os parece. Lo que podemos hacer es una ronda, ¿no? Una ronda y luego pues, vosotros. Vale, sí. En este momento no se me ocurre ninguna pregunta así directa. No una pregunta como tal. Es verdad que incluso tendría que intervenir, porque hubiera sido por alusiones, ¿no? Porque Pilar se ha referido a, bueno, incluso también Francisco, ¿no? Digo Francisco, perdón, Eduardo se ha referido también a un centro. El centro es el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Vamos a ver, yo creo que hay un tema de pasado, de presente y de futuro en Granada, ¿no? Y es el tema de la paz. Yo creo que es un valor suficientemente amplio y que converge en él pues, muchos de los anhelos que tiene la humanidad, ¿no? Más allá de las fronteras, más allá de los continentes, más allá de las tonalidades del pie, ¿no? Nosotros, modestamente, porque somos pues un instituto universitario, entonces no voy a decir, para no seguir en la misma línea del chauvinismo negativo, pues no voy a decir incluso el presupuesto que tenemos, ¿no? Pero en fin, Pilar lo sabe, ¿no? Porque ha estado muchos años, entonces bueno, con eso se pueden hacer milagros, pues sí, algún que otro milagro pequeño es mucho, ¿no? Pero no, más allá de hablar de nosotros, aunque luego, si me permitís, puedo hacer a lo mejor una segunda intervención, o al final de esta intervención puedo hacer digamos, un poco de publicidad, ¿no? De lo que nosotros queremos hacer también en relación con la capital cultural. Claro, yo creo que habéis planteado y habéis manifestado muchísimas cosas que son parte de la diversidad de Granada, ¿no? Y me ha gustado, por ejemplo, que en tu caso, Pilar, concretamente, y estaba esperando a ver si salía o no salía, el tema de los gitanos, ¿no? Entonces, era importante. Pero también quiero añadir otro grupo importante, son los migrantes. Los migrantes forman parte ya de una Granada futura que va a ser mestiza. Y no nos debe de dar miedo de eso. Y debe ser parte justamente de una paz en colores. De una paz que se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en la interculturalidad, se manifiesta en los valores democráticos, se manifiesta obviamente en los valores europeístas. Si bien es verdad que en la primera parte pues, podría entrar más en matices, ¿no? Que habéis intervenido, ¿no? Y entrar mucho más en matices, porque obviamente pues, soy profesor de historia contemporánea, entonces habría que matizar mucho. Entonces, pero para no dejarlo así, decir un matiz importante.
China, por ejemplo, que es un gran gigante económico, solamente tiene una base militar en Djibouti, en el Cuerno de África. Los Estados Unidos tienen 800 instalaciones militares en el mundo. Yo creo que hay una descompensación muy grande y también una alerta para que no nos contamine ni la mala política hecha en Madrid, y ya no digo más, creo que se me entenderá, ni la mala política a veces también hecha en Bruselas. Y es que, ¿qué podemos pensar de un aliado después de tantas décadas que porque hay un cambio de administración o un cambio de gobierno, entonces ahora resulta que estalla todo? Yo creo que no. Yo creo que hay que tener también sentido positivo y pensar que dentro de 2 años hay elecciones en Estados Unidos, que en Estados Unidos hay una oposición también a la administración actual, que habría que también apoyar. Sí, quizás es menos conocida, pero los que somos del ámbito de la paz, los movimientos por la paz y la no violencia, lo conocemos mucho más y están en condiciones muy difíciles luchando por hacerse visibles y obviamente por paralizar en la medida de lo posible las medidas políticas. Entonces yo creo que la apuesta interesante, o sea, el valor añadido, uno más, obviamente, respeto a todos los que habéis planteado aquí, pero uno más es el tema de la paz y Granada. Por su vinculación al Mediterráneo y obviamente a África, su vinculación a Europa y su vinculación, como habéis dicho, a América Latina. Nosotros, por decir una cosa, por ejemplo, hemos formado a más de 100 personas que han hecho programas de doctorado con nosotros, de las cuales más de la mitad eran de América Latina. Y más de la mitad de esa mitad eran de Colombia. Entonces, hoy por hoy, o sea, como decíamos hace 25 años cuando íbamos a Colombia, en Colombia ahora mismo estáis tratando el tema de la violencia, el tema del conflicto armado y la cantidad de víctimas, etc. Pero con el paso del tiempo voy a convertir en diplomático de la paz en el mundo. Y eso es real, eso es real. Entonces, mi apuesta, y fue una apuesta de hace ya mucho tiempo, pero obviamente yo me cansé de Granada y decidí marcharme para poder despejarme mentalmente del agobio que significa a veces nuestra ciudad y también la provincia, y era que nosotros también en el futuro debemos de pensar que podemos, no solamente la Universidad de Granada, que ha hecho una apuesta siempre con declaraciones muy claras, muy contundentes a favor de la paz, sino que deberíamos de postularnos también a tener una Universidad de la Paz de Naciones Unidas. Porque solamente hay una en Costa Rica y en Europa no hay ninguna. Entonces nosotros también deberíamos de apostar por eso. Porque la candidatura es de 2031, pero yo creo que eso es una apuesta de futuro. La paz, el tema de la paz. Bueno, y ahora haciendo un poco bueno, no sé qué pensáis sobre el tema de la paz, pero me parece que debería de estar en la candidatura. No sé si lo hará Toledo, no sé si lo hará Burgos, no sé si lo hará Las Palmas de Gran Canaria, no sé si lo hará, por ejemplo, Jerez de la Frontera, pero no tiene los avales que tenemos nosotros, de alguna manera. Históricos, de lazos. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a hacer, y me aprovecho que está también Pilar, porque necesito también hablar contigo y probablemente con todos vosotros, mucho más, y también con el Ateneo, es que nosotros hemos planteado al Ayuntamiento y a la Diputación, y obviamente también a nuestro rector actual, que vamos a hacer del 20 al 25 de octubre un foro internacional por la paz. Y os voy a decir cuál es el origen de eso, para que veáis el potencial que tenemos en ese campo. Y es que en la Universidad de Łódź, en Polonia, hicieron el primer foro el año pasado. Y entonces inmediatamente, con lo que saben de nosotros, dijeron, ¿por qué no hacéis vosotros el segundo foro en Granada? Y dijimos, cojamos el testigo. O sea, ¿por qué no podemos convertir también esta ciudad y la provincia en un foro internacional del tema de la paz? Porque yo creo que hay que desbalancear un poco la situación también que tenemos, ¿no? Como ciudad que es turística, que tiene un potencial enorme, lo habéis dicho muy bien, pero yo creo que en esa parte es muy importante. Porque vamos a exportar, por así decirlo, diplomático y diplomática, vamos a exportar peacemakers, ¿no? Que es como se dice técnicamente en inglés, ¿no? O sea, hacedores y constructores de paz más allá de nuestras fronteras. Y eso es parte de la diplomacia civil muy importante que puede jugar Granada en el contexto de esas tres, de ese, digamos, cruce de fronteras que significa el Mediterráneo con África, Europa y América Latina. Vamos, lo he citado al centro. Prefiero que... Y si no, dejamos que lee la... Tiene un poquito que ver también con lo que decía Mario. Me ha gustado mucho la conversación y me ha gustado también mucho la aportación que ha hecho Mario, porque
Yo creo que lo habéis comentado al principio, ¿no? Me parece que ha sido Pilar, el tema de que los jóvenes ahora mismo están en una situación de desafección con Europa, ¿no? Y claro, nuestra generación lo que hemos vivido ha sido a Europa como referente. Y como referente porque Europa nos mostraba la mejor imagen de aquello a lo que aspirábamos, ¿no? Y nuestros jóvenes yo creo que están viviendo sobre todo las incapacidades de Europa. Y ahora mismo, desde mi punto de vista, ¿no?, las 3 incapacidades más manifiestas son las que tienen que ver con el tema de la paz. Bueno, una reintegración de inmigrantes que la estamos viviendo y luego la incapacidad de haber dado una respuesta en su momento eficaz a la guerra con Ucrania, la invasión de Ucrania y la más gorda de todas, ¿no?, el estar asistiendo de una manera absolutamente impasible al exterminio de Gaza, ¿no? Que ya no solo, digamos, hay una situación de omisión, sino ni siquiera de ponerse de acuerdo en una declaración conjunta o después de más de un año. Entonces, el tema de que dentro de esa capitalidad cultural, el tema de la cultura de la paz y de la paz fuese un elemento importante, yo creo que marcaría una diferencia, ¿no? Y bueno, ligado a esto, yo lo que me estaba preguntando cuando os oía, y a lo mejor se ha dicho muchas veces, ¿no?, pero más allá de los criterios concretos que se van a evaluar para el tema de conceder la capitalidad, el asunto de qué papel se espera hacia Europa de la capital cultural europea. No sé si... y qué papel y qué transformaciones estamos dispuestos a hacer en las instituciones de Granada, pues, para jugar ese papel. Igual es una pregunta muy amplia. No, es difícil, pero una pregunta difícil, pero muy interesante. Bueno, pues... Yo en ese sentido quería apuntar que, bueno, todo lo que se está diciendo, evidentemente, forma Víctor parte... Medina es el coordinador de la candidatura. Forma parte de lo que puede plasmarse en el proyecto, ¿no? Entonces, ese potencial que tiene Granada y todas nuestras necesidades de mejorar determinadas cuestiones, pero todas las ciudades con las que competimos van a hacer lo propio también. O sea que en este caso, ahí no solamente hay que buscar algo que nos diferencie, como estabais comentando vosotros, sino que algo que de alguna manera interese también a Europa. Y ahí una cosa que nos vienen diciendo siempre es que hay que aprovechar el momentum, ¿no? Y en este caso, igual que pasó en San Sebastián con el tema del fin del terrorismo de ETA, y ese fue su momentum, el momentum lo tenemos que buscar aquí también. Y quizás toda esta crisis de valores de Europa y todo el tema de los conflictos bélicos y de inmigración y tal, en los cuales tenemos músculo para poder hacer potente nuestra propuesta, yo creo que tiene que ser algo sustancial de la candidatura. Porque a nivel de programación cultural, a nivel de riqueza patrimonial, por ahí cada uno va a hacer gala de lo que tiene y nosotros tenemos mucho, incluso eso, como decía Magda también, hasta también nos puede perjudicar, ¿no? Porque en cierto modo no se trata de darte un premio al que más tiene, ¿no? Sino de alguna manera qué es lo que podemos ofrecer en este momento a Europa, porque realmente yo creo que eso es lo que nos puede diferenciar realmente. Aparte de que luego se gane o no se gane, yo estoy ahí también de acuerdo con Eduardo, lo importante es todo lo que podemos, como decía también Pilar en su campaña electoral, ¿no? El camino, ¿no? El viaje a Ítaca, ¿no? Todo lo que de alguna manera seamos capaces de conseguir, de ordenar, de estructurar, de descentralizar por el tema del turismo, por el tema de la sostenibilidad, todo lo que estáis diciendo es que está ahí, ¿no? Y el conseguir avanzar algo en eso ya, aunque no nos dé la capitalidad, porque eso al final, como estabais diciendo también, no se acaba en el 31, eso queda. O sea, que es que la meta no es el 31, es la excusa. Y lo que tenemos que tratar de hacer es poner de acuerdo a todas las administraciones, a la gente, entusiasmar y enamorar a la gente con la candidatura, pero sobre todo para que nos lo den. Eso, digamos, como que va de suyo. Pero para que nos lo den tenemos que buscar qué es lo que podemos ofrecer en este momento de Europa que sea diferente.
Pues yo simplemente decir, ahora que la garganta está ahí un poquito mejor, que esta mesa redonda viene también a aportar algo interesante al coordinador de la candidatura que está aquí, que está escuchando, y cada día aportar muchas ideas. Quien tiene que estar. Bueno, sí, tenemos la comisaria que lo he dicho que era comisaria de eso, que ya... Vale. El coordinador. Lo he dicho. No, pero sí es cierto, ese hecho diferencial que nosotros podamos introducir en esa candidatura es fundamental. Y yo creo que es lo que a lo mejor Europa está esperando también, a ver qué dice Granada al respecto. Porque ahora mismo las expectativas que hay, creo yo, en Europa es, bueno, estamos en un periodo de crisis, estamos en un periodo de muchísima debilidad en el entorno internacional y todo lo demás. A ver quién nos dice algo para... Nada puede decirlo. Yo creo que ese es el gancho. Víctor, has tomado nota, ¿no? No. A veces nos pasan libretillas de estas. Fluye la idea sola. Bueno, ahí se escribe. Está claro que es cultura de paz. Ayer estuve en la Real Academia de Farmacia haciendo un homenaje a Federico Gómez Zaragoza, que estuve interviniendo como rectora, ¿no? Y también como académica, y evidentemente... El rector es, ¿verdad? Y compañera de la Facultad de Farmacia. Y bueno, hablábamos precisamente de la cultura de paz, ¿no? A través del instituto, porque también recordamos que en Granada se sentaron Yasser Arafat y Simón Pérez. A los 2 años asesinaron a uno y al poco tiempo Arafat murió en condiciones extrañas, ¿no? O sea que también ha habido un germen muy importante en Granada de la cultura de paz, ¿no? Y conecta muy bien con las relaciones con Marruecos, con toda esa internacionalización con América Latina y con todos esos embajadores que han estado y bueno, se han debido de impregnar un poco de esa cultura. También evidentemente la riqueza que supuso que estuvimos más años teniendo una cultura islámica, por tanto yo creo que eso es una riqueza de nuestro propio entorno, ¿no? Que bueno, que algunos lo ponen en negativo y yo de luego lo pongo en positivo totalmente. Bueno, de todo, ¿no? Y entonces creo que es fundamental. Esa idea de cultura de paz, yo creo que está también, ¿no? Y lo hemos tratado ya. Hay muchas cosas que tampoco podemos adelantar, es que estamos en una carrera y tampoco queremos que nos copien. No se puede perder la patita que yo me acuerdo cuando me preguntaban por el acelerador, decía, mira, la ciencia no se hace en un escaparate, tenemos que estar callando. Pero es cierto, y yo un poco me gustaría trasladar que necesitamos movimiento ciudadano. La sociedad civil se tiene que movilizar. Bueno, una empresa de comunicación a la que le estamos chinchando, le estamos diciendo y estamos continuamente tratando porque que la sociedad civil se tiene que implicar totalmente. Mirad, aunque voy a comentar una cosa, no sé si que la grave o no, pero bueno. Mirad, Córdoba llevaba una candidatura magnífica, lo dice todo el mundo. Y cuando hemos estado con los gestores de las distintas ciudades, estaba el de San Sebastián, pero había gente que había estado en el jurado, y lo digo de Córdoba llevaba una candidatura extraordinaria. ¿Qué pasó? Fue el fin de ETA. Entonces, ellos se basaron en la paz, en el reencuentro. Arrasó a Córdoba. El momento, lo que Víctor ha dicho, el momento. Y creo que Rosa quiere intervenir. Vale, sí. Yo quería solamente dar las gracias a todos y la enhorabuena por la maravillosa debate que habéis tenido, el debate, ideas, aportaciones, ha sido una mesa muy propositiva. Yo quería, hablando de la desafección de la que antes se ha comentado hacia Europa por parte de los jóvenes, yo creo que también se percibe una desafección hacia la cultura, es decir, hacia las manifestaciones culturales habituales, ¿no? o al uso, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado eso y por otro lado esa participación ciudadana que decimos que es una fortaleza necesaria para la candidatura, qué cosas están pensadas, si se pueden decir, dentro del me refiero directamente al comisario y coordinador, qué cosas están trabajándose dentro del proyecto en relación, primero, para la participación de los centros educativos, es decir, centros escolares, institutos, etcétera, en el proyecto, en la propuesta,
y por otra parte que también vías de participación se está dando a la gente joven, es decir, a los jóvenes creadores de cine, de música, etc. Porque no sé si hay algún tipo de estudio estadístico de qué participación tienen los jóvenes en los grandes festivales que tiene Granada. Por ejemplo, el Festival de Música y Danza, el Festival de Música Antigua, el Festival de Jazz, el Festival de Tango. Me da la impresión, si se tienen esos datos, que hay poca participación de jóvenes. Entonces, eso, ¿qué se puede hacer? Y si se está pensando, o si ya se está haciendo algo en el proyecto. Bueno, sí, vamos a ver. En este caso lo que se pretende es que la cultura venga de abajo arriba, no de arriba abajo, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Porque es cierto que hay grandes creadores jóvenes en todos los ámbitos, ¿eh? Y bueno, es que ahora ya te encuentras que va llamando gente distante, desde coros, de niños y niñas que están trabajando estupendamente en música, unos con juventudes musicales, otros del propio conservatorio, otros de propios de ellos que salen, ¿no? Entonces ahí sí que está muy bien. Y luego un tema que las reuniones que hemos tenido, porque hay que continuar, porque evidentemente el programa cultural no está preparado, porque bueno, ámbito, pero sí que hay que ya ir empezando un poco a ver esos gestores jóvenes, sus necesidades. Muchos nos han dicho, unos dicen de necesidades de espacios como son los coworking, pero para actividades culturales, otros de apoyo de legislación, ¿no? De normativa, que también es importante, otro apoyo de financiación, porque subyace en la candidatura que somos la primera, después de Ceuta y Melilla, la primera provincia en desempleo, y esta es una realidad, y lo que debemos de tratar es que la cultura sea capaz de generar empleo, y lo hay, pero un empleo sostenible y un empleo digno, porque cuando te reúnes con esos gestores culturales, y más si son jóvenes, te dicen, bueno, la situación en la que están, ¿no?, de transitoriedad, de unos sueldos, de economía sumergida casi, y eso, ahora mismo sabéis que el Ministerio ha preparado una defensa, ¿no?, de todos lo que son los autores, ¿no?, de sus derechos, de sus deberes, pero también de su protección, y yo creo que ahí también es importante y esta candidatura debe de apostar. Por tanto, ahí está. Los jóvenes participan en las actividades que ellos organizan, y eso lo puedes ver totalmente. Por tanto, lo que hay que intentar es que venga de abajo arriba, o sea, que nazca de ellos, como se dice ahora, que fluya ahí. Y en el otro sentido, con educación, además Antonio tiene especial interés en ello y se está preparando la programación para el próximo curso, porque también aquí se ha discutido mucho no agotar a la gente, no agotar como una ciudadana al agotamiento, sino pisar el acelerador fuerte. Se está generando la estructura y, por ejemplo, pues también el otro día Víctor me mandaba que han contactado con nosotros pues institutos que son embajadores de Europa, o sea que ya hay en Granada institutos y centros que son, los tendrás fichados, que son embajadores de Europa, ¿no? Y esa gente, y eso es importantísimo, porque es que si no hay movimiento cívico, ciudadano, no hay. Pero que si hay movimiento de los jóvenes, de los niños y de las niñas, nos vamos al garete, ¿no? Entonces ahí es donde hay que ahondar, ¿no? Y que vaya calando un poco como la lluvia. Sí, ¿no? el programa Erasmus en los centros escolares es fantástico, está dando una dimensión enorme de intercambios con muchísimos países europeos, muchos centros europeos y demás. Yo lo digo porque yo he tenido últimamente una experiencia con un Erasmus que me invitaron en uno de los centros que yo, con los que tengo contacto, para ir a Oporto y ir a un instituto de allí, un macro instituto que no es de Oporto exactamente, sino de Famalicão, de una localidad que hay muy próxima a Oporto, 30 kilómetros, y bueno, trasladar la imagen de Granada como embajadora y de esos centros de jóvenes como embajadores de Granada y de todo lo que comporta la capitalidad sería muy interesante. Se mueven muchos por Europa de primaria y secundaria. Ahora verás la lectura de... Bueno, yo también quería felicitaros, la verdad que ha sido un lujazo estar hoy aquí y sobre todo, lo más interesante, por lo menos yo destacaría, aparte del contenido de todo lo que habéis tratado, también la energía, porque siempre cuando hay energía es porque hay implicación y eso creo que es fundamental, ¿no?
Yo, muy brevemente, no sé si es una pregunta lo que quiero hacer o por lo menos algunas cuestiones que sí como ciudadana me preocupan. Esa libreta que tú has mostrado, es estupenda porque creo que fue una magnífica iniciativa de la candidatura el poder hacer un proceso de participación ciudadana profesional y buscando la implicación no solo de la ciudad, sino también de toda la provincia. Pero yo tengo que criticar que ha sido un aperitivo, es decir, que ese proceso tiene que continuar, que no puede bastar con un solo día, después dejar los talleres a que se reúnan si quieren y después una presentación que por el apagón no se pudo hacer. Entonces, un tironcillo de orejas porque creo que está bien encaminado, que podría haber sido mucho más eficaz de lo que luego al final se puede conseguir y espero que se continúe, ¿no? Yo lo dejo ahí, no sé si Pilar ya más responsablemente o Víctor que están aquí sería necesario, porque sí se va a evaluar la profesionalización de ese proceso de participación ciudadana. Y en esa vertebración, que es una palabra que no ha salido, pero que me parece que es también otra de las palabras fundamentales de la candidatura, porque la vertebración se puede llevar a todos los niveles. Yo, obviamente, voy a hablar del patrimonio, que es lo que me interesa, pero no el patrimonio como solo el legado del pasado, sino como esa responsabilidad que tenemos que legar al futuro. Y si esta es una candidatura de futuro, ese patrimonio tiene que estar preparado para ser valorado, para ser comprendido, para ser difundido para las generaciones futuras. Y no lo está. Por desgracia, no lo está. Tenemos, por poner un ejemplo muy reciente, hechos de vandalismo, que nos han sacado en toda España, y eso no conviene, no es una imagen buena. Frente a eso hay otras ideas, otras cuestiones, otros eventos, otras circunstancias que sí son buenas. Entonces, yo creo que ahí siempre se ha jugado con la dicotomía entre que tenemos un patrimonio excelso, que siempre parece hacer sombra a todo lo demás, y yo creo que ahora debemos decir basta ya, lo que hay que hacer es buscar esa vertebración, qué de bueno puede aportar la Gran Alhambra al resto y viceversa, y generar ahí una buena sinergia para que verdaderamente desde esa perspectiva pues no la estemos agrediendo. Yo estoy francamente muy preocupada con la destrucción del paisaje, buscando unas energías limpias que deben de ser necesarias, pero no a costa de la degradación paisajística, porque obviamente el paisaje es nuestro principal patrimonio, y ya no digo desde el punto de vista geológico, sino desde el punto de vista de la identidad y de donde nos reconocemos. Y ese también es un asunto que nos debe de preocupar tanto en la ciudad como en la provincia, porque ese paisaje está amenazado y no puede estar en contradicción con una candidatura europea que busca una sostenibilidad, sino también una belleza, porque con esto termino. Hay muchísimas iniciativas que están canalizándose, y esas sí que son más Europa, que son las de la New Bauhaus, que es un programa de la propia Unión Europea, que no tiene una financiación muy grande, pero sí tiene una conceptualización que todo el mundo entiende, ¿no? Que es la belleza, que es la comunidad, es decir, la integridad, la de que todos estemos unidos, y que es la sostenibilidad. Entonces son tres palabras que cualquier proyecto, incluido el de la candidatura, luego esté vertebrado en el conocimiento, esté vertebrado en la paz, esté vertebrado en la integración cultural. Esos tres elementos tienen que ser tres elementos interlineales, que deben de comprenderse en todo el mundo. Entonces, no sé si mi pregunta es, ¿esa participación cómo se va a continuar? ¿Va a quedar solo en ese fogonazo o todavía queda tiempo? Porque eso sí se va a evaluar. Y me consta que todas las candidaturas están preocupadas por esa evaluación, porque es luego muy determinante. Ya pueden tener un contenido estupendo, que si no se ha hecho un proceso de participación ciudadana con una buena metodología, con indicadores, con conclusiones, etc., pues al final la candidatura pierde por ahí. Para continuar, ¿no? Yo lo digo así. Bien. ¿Puedo contestar? Puedes contestar, porque ya para finalizar luego le daremos voz a los chicos, a los niños, a los que han hablado. Bien, va a continuar, por supuesto.
porque evidentemente tiene una metodología rigurosa, es un proyecto de investigación del año 2017, donde había un entrenamiento con unas personas expertas en ese método, ¿no? Entonces tiene una metodología que se ha puesto en marcha, que ha participado activamente, y 150 personas más, con lo cual creo que ha tenido un nivel de participación para lo que es la provincia alto, y hay unos grupos de trabajo con numerosas propuestas. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues ahora mismo están esperando, creo, que ponga la alcaldesa fecha para la presentación. Lo digo así de claro. Entonces, claro, nosotros seguimos trabajando, pero como ahora mismo hay que esperar un poquito, ¿no? Esto también tiene su tempus, ¿no? Su momentum y su tempus. Y entonces ahora estamos en esa situación. Yo espero, y ya lo hemos trasladado totalmente, la emergencia de que esto se haga rápido, y es lo que puedo decir, pero evidentemente es un proceso al que se tendrán que sumar más personas, porque nos lo alabaron los gestores que vinieron de las capitales culturales europeas en España, ¿no? Porque vieron que, bueno, que era una cosa estructurada, sólida, con unos criterios de evaluación, con unos criterios de seguimiento. Eso es importante, porque tampoco tú puedes sentar a la gente a trabajar y ya te da la idea, te olvidas de mí. No. Esto hay que ser riguroso, porque lo que queremos es enganchar cada vez a más gente, no que se desenganche o se desilusione. Entonces yo creo que claramente que estamos pendientes ahora mismo de eso, ¿no? Víctor, tú tendrás más noticias. De todos modos, también por apuntar una cosa a lo que está diciendo Pilar, lo que sí que vimos en el proceso de participación es que la media de edad había sido una edad muy alta. Muy alta. Y entonces lo que queríamos hacer era desarrollar también procesos de participación con otro segmento de edad. En este caso con jóvenes y con niños. El problema es el periodo también académico. Ha habido ya un proyecto piloto que se ha hecho. Claro, se ha hecho un proyecto piloto en un colegio. Hemos hablado con la Delegación de Educación para poder hacer extensivo el proyecto de participación a toda la provincia, pero ya nos emplazan al principio de curso. Lo que sí que hemos dicho es que lo programen por lo antes posible, porque diciembre luego se echa encima, ¿no? Y con el tema, perdona un momento, y con el tema también de la otra franja de edad, a nivel de jóvenes, estamos también con las delegaciones de estudiantes de la universidad, pero que también querríamos de alguna manera hacerlo extensivo a esa otra franja de edad, pero que también pasa lo mismo, que en este momento a los mayores, esos son de una participación. Periodos de exámenes, vacaciones, son momentos también muy difíciles para acoger a esto. De forma muy breve, querría hacer una llamada en el concepto de cultura, que si realmente se quiere tener una participación potente, profesional, que vayamos más allá de esa cultura más institucional, porque se habla a lo mejor del tema de festivales y tal. Hay ahora mismo una cantidad de creadores con un potencial y un recorrido en redes sociales, la cultura digital, el ámbito de eso. Estamos hablando de los festivales, pero es que Saico viene y llena 2 veces el Palacio de Deportes. Entonces, que estamos hablando, y la Plaza de Toros, y Lola, bueno, los conocemos, tampoco voy a... Lo que quiero decir, que hay ahí una cantera de gente muy potente, con una capacidad de atracción y una capacidad de influencia, sin quitar el concepto de influencia negativo, sino aprovechándolo, que si la candidatura es capaz de llegar a ese tipo de referentes para una población joven que tiene también valores y que está muy implicada, yo creo que es un punto de elemento diferenciador tremendo, y va muy, que lo hablamos también antes al principio, sobre el tema de la paz, el tema de migración, esa otra cultura que está más integrada, cómo llegar a esa población que está aquí, que tiene su propia cultura, cómo integrar esa cultura emergente, nueva, que casi se nos escapa. Esos son los ciudadanos del futuro. La cultura de abajo arriba, no de arriba abajo. Exactamente. Luego lo que es también muy importante es la comunicación, que hay muchas cosas que se hacen y la gente no le llega. También pensamos que a través precisamente de los niños también vamos a poder llegar mucho más, porque los niños luego van a su casa. En cualquier caso sí que es cierto que se necesita la complicidad de los medios, de la gente que tiene capacidad de influencia en redes sociales. Todo eso sí que es cierto. Ahora ese otro mundo paralelo va determinando. Aprovechemos los beneficios que tiene eso. Claro, dale la vuelta. Y las bondades que Ahí tiene. los que sabéis de Aparte que a veces es negativo, pues aprovechemos en ese sentido. Voy a hacer un Paco Umbral
por parte de Paco Cuesta, voy a hablar de mi libro. En la memoria de Jean Monnet decía es lo que estamos hablando, la preocupación de la juventud, los niños, ¿no? Decía en su memoria, dice, si yo empezara de nuevo a construir Europa, empezaba por la educación, por la cultura, no por la economía. Creando, lo dice, de abajo hacia arriba. Y eso es lo que se pretende. El Consejo Andaluz del Movimiento Europeo firmamos un convenio con la Junta de Andalucía de colaboración mutua. A partir de ese convenio, con la Consejería de Educación, firmamos un protocolo de actuación y en virtud del cual, de 3 años para acá, la Viceconsejería de Educación, previo a finales de abril más o menos, lanza una instrucción dirigida a todos los centros de educación primaria y secundaria de Andalucía, instando con un programa a que celebren los estudiantes el Día de Europa, por medio de distintas actividades o sumarse a las actividades que ya están organizándose desde otros centros, ayuntamientos, universidades, lo que sea. Este año era 1 de mayo, 2 de mayo y no había instrucción. Y aquí el que os habla llamó a la Junta de Andalucía, me dijeron, mandé un correo al viceconsejero diciéndole que qué pasaba, si es que se habían olvidado o que no habían lanzado la instrucción. Yo ya me había anticipado a través de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Granada, que era la presidenta de mi Junta Municipal de Distrito, Nani, y le había dicho que por favor mandara la copia de la instrucción del 2024 a todos los centros educativos, invitándolos al acto que celebramos conjuntamente. Entre otras cosas, porque a través de la candidatura se iba a ofrecer a los colegios que asistieran, junto con la bandera de Europa, que se la hemos dado a 25 centros, una bandera también de la candidatura. Y estuvieron ese día 20 y tantos centros. Me decían, no tenemos ninguna indicación por parte de la autoridad competente para poder invitar a nada. Bueno, me puse en contacto, me escribió el día 5 de mayo el viceconsejero diciendo, mañana publicamos la instrucción. Gracias a eso digo que es una forma de hacer partícipe, a veces si se le olvida, porque habían cambiado de viceconsejero en 2 años y se le había olvidado, pues bueno, para eso estamos nosotros, para tirarle de la oreja diciendo, oye, manda una instrucción para que se celebre el Día de Europa, ¿no? Fruto de eso, como decía, y siguiendo tradición anterior, pues invitamos a los estudiantes de primaria y secundaria, ¿no? Este año hemos invitado al Día de Europa a los jóvenes europeístas de la universidad y otros foros que han portado la bandera en plan de procesión para izarla ellos mismos mientras se interpretaba el himno de Europa. La verdad que el acto se terminó, como era mixto, con el Gaudeamus Igitur, Universidad, Europa, Universidad y el himno de Granada. Se terminó el acto así. Bien, pues paso a dar algunas de las pinceladas del discurso que dieron Valentín Armando y María José Buitrago del Colegio La Inmaculada del Triunfo. ¿De acuerdo? Hagan una retrocesión en su edad y escúchenme con la voz de un niño. Porque es que escucharme esto con la voz de un niño, ¿de acuerdo? Dice, hoy, en esta gran jornada, abrimos nuestro pasaporte a Europa para viajar juntos por un continente lleno de historias, culturas, paisajes y sueños compartidos. Estamos aquí reunidos y nos unimos para descubrir y celebrar todo lo que hace de Europa un lugar especial. Nos comprometemos a explorar, aprender y conocer. Queremos conocer los países de Europa, sus ciudades, sus ríos, sus montañas, sus aguas, sus monumentos y sus tradiciones. Cada lugar es un tesoro que guarda historias antiguas y maravillas nuevas. Nos comprometemos a apreciar y valorar nuestra historia y nuestras culturas. Aprenderemos de nuestro pasado para construir juntos un futuro mejor. Nos comprometemos a valorar la diversidad, respetar y celebrar las diferencias. En Europa se hablan muchos idiomas, se celebran muchas fiestas y se cocinan platos deliciosos de todos los sabores. Cada cultura es una melodía distinta en una gran sinfonía. En nuestro colegio
la Inmaculada del Triunfo, convivimos niños y niñas de 27 nacionalidades diferentes, al igual que en Europa conviven personas distintas, con maneras diferentes de vivir, de hablar, de pensar y de soñar. Por eso elegimos respetar, tolerar y disfrutar de esa diversidad. Prometemos respetar y disfrutar de nuestras diferencias, ser ciudadanos responsables y trabajar juntos a través de la cooperación, promover la tolerancia y la amistad, aportar y elegimos la cooperación en lugar del conflicto, la amistad en lugar de la indiferencia. Prometemos cuidar nuestro continente y ahora reivindicando la candidatura. Hoy también queremos hacer referencia al sueño de cualquier granadino, ver que Granada será capital europea de la cultura en 2031. Y nosotros, los niños y las niñas del Colegio de Inmaculada, queremos levantar nuestra voz para decir al mundo lo que significa este honor. Significa sentirnos orgullosos de Granada. Nuestra ciudad es un lugar único donde la historia, la música, la ciencia, el arte y la naturaleza se unen en crear algo maravilloso. Granada es un puente entre culturas y tiempos. Significa cuidar nuestro patrimonio, desde la Alhambra hasta las cuevas del Sacromonte, desde nuestras plazas hasta nuestras montañas. Cada rincón de Granada es un tesoro que proteger y respetar. Significa compartir nuestra cultura con alegría. Queremos que en toda Europa conozcan nuestras canciones, nuestras fiestas, nuestras palabras y nuestras tradiciones. Granada es alegría, arte y vida. Significa aprender de otras culturas. Granada siempre ha sido un lugar de encuentro entre diferentes pueblos. Hoy abrimos nuestras puertas y nuestros corazones a toda Europa para seguir aprendiendo juntos. Significa construir un futuro de respeto y cooperación. Soñamos con una Granada abierta, creativa y unida, donde todas las personas puedan expresarse, convivir y crecer en paz. Granada es cultura, Granada es diversidad, Granada es el mundo. Y nosotros seremos sus pequeños embajadores. Granada 2031, nuestro orgullo, nuestra misión, nuestro compromiso. Agradeciendo a los miembros de la mesa que ha sido fantástico, vamos a darle un aplauso a estas palabras.